Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Mora, jugador de Cash y profesor de Mento Póker. Bienvenido, Miguel. Hola, muchas gracias Sergio, encantado, un placer. Lo primero de todo, para la gente que quizá no te conozca todavía, cuéntanos cuántos años llevas siendo profesional de póker, qué niveles has jugado, qué niveles juegas actualmente. Pues mira, estaba cotillando un poco antes porque no recordaba más o menos la época en la que empecé a jugar al póker y demás, a empezar a profesionalizarme. Y bueno, yo empecé en una escuela que se llamaba pokerstrategy.com, que por aquel entonces te regalaba $50 para que lo jugases y tal. Y estoy viendo por ahí artículos que, bueno, dentro del foro y tal, más o menos por el 2012 ya estaba viendo que estaba jugando a niveles como No Limit 100, No Limit 200. Entonces diría que desde aquel entonces ya. Y pues actualmente estaría jugando a niveles como No Limit 1000 más o menos. La primera pregunta que tengo para ti es, llevas ya bastantes años como profesional de póker y en todos estos años me has contado pues que ha habido bastantes etapas en tu vida. ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes que has tenido? Si tuvieras que decir los mayores, ¿qué más le puedes interesar a la gente o poner Mayores moneda? aprendizajes te refieres, es que puedes aprender en Lo que tú muchos quieras campos. contar, lo que tú quieras contar. En tu vida, en tus hábitos, en cómo ves el mundo, lo que sea. Vale. Bueno, pues diría que el cambio más grande que pegué como jugador de póker fue cuando estuve con Bedo. Ujú. Antes de estar con Bedo pensaba, bueno, es que por aquel entonces no había solvers, estaba solamente ¿cómo se llamaba? Carran SV creo que era. Ujú. Y por aquel entonces, digamos que el material, pues no había solvers a día de hoy como puedes encontrar por todas partes. El preflop, pues era muy intuitivo todo. Todo el juego era prácticamente así. Y entonces le escuché hablar en una entrevista que le hicieron, no recuerdo ahora mismo dónde fue, y vi cómo estaba estructurando pues faroles en turn y river, etcétera, y dije, Dios mío, yo no sé ni, o sea, por aquel entonces era como que no sabía bien, sabía de qué hablaba, pero no que se podía llegar a tener el póker tan estructurado como eso. Y una vez entré con él, mi juego pegó un cambio brutal, me costó muchísimo tiempo después, incluso después de estar con Bedo, yo pasé muchos años estudiando el póker GTO por mi cuenta, Ujú. pero eso digamos que me abrió las puertas y la cabeza para entender cómo realmente, cómo de complejo y cuántas ramificaciones tiene el póker en realidad. Ujú. Sí, luego te preguntaré sobre Bedo, pero cosas de aprendizaje, no sé, de cómo ves la vida más allá del póker del juego técnico, me refería. Vale, Aprendizajes o cosas que has vivido, sí, cosas así. por eso te preguntaba, porque puedes hablar de muchas, por Ujú. ejemplo, pues tema de mindset o Ujú. pues también he pasado por muchas épocas. Creo que, por ejemplo, a raíz de que naciese mi hija, me he dado cuenta de la cantidad de tiempo que tiende a perder el ser humano en cosas muy absurdas como puede ser mirar redes sociales constantemente o perder tiempo con el móvil, etcétera. Ujú. Y a raíz de no tener tiempo, porque prácticamente cuando eres padre te puedes llegar a dar cuenta de que el tiempo es un bien muy escaso, ahí fue cuando me aprendí, por ejemplo, a cómo optimizar, no cada segundo, pero digamos que al máximo el poco tiempo disponible que te queda cuando tienes una cría. Eso me pareció muy importante porque digamos que aplicable no solamente pues para las redes sociales y demás, pérdidas de tiempo que pueden ser, no digo que no haya que tener tiempo en redes sociales, pero habría que limitar quizá un poco más. También dedicado a como tienes poco tiempo, aplicarlo utilizarlo de la mejor manera posible para el estudio, para jugar, para todo. ¿Y todo eso cómo lo aplicas? ¿Qué has aplicado estos años? Pues básicamente, bueno, yo he pasado por muchas épocas también, épocas de, como comentábamos antes, de que te levantas muy tarde, que empiezas a llevar horarios random, porque a lo mejor jugando mesas de cash también te puede ocurrir muchas veces que el mejor tráfico, pues a lo mejor empieza a las 8 de la noche Ujú. y te puedes acostar a las 3 4 de la mañana y cuando empiezas a llevar un estilo de vida bastante más saludable, donde te empiezas a levantar todos los días pronto a la misma hora, a ser posible, y vas teniendo unas rutinas fijas desde por la mañana, aunque quizás estés sacrificando muchísimo EV en las mesas por tener estos horarios.
como calidad de vida y como crecimiento personal te va a provocar un salto muy, muy cuantitativo. Entonces, em, bueno, no sé si te has respondido con esto. Sí, o sea, básicamente, o sea, yo me refería para, o sea, tú has dicho para aprovechar el tiempo lo máximo posible, que sea eficiente. O sea, para no perder tanto el tiempo o lo que sea, que sueles hacer. O simplemente no mirar el móvil. Básicamente, bueno, intento mirarlo lo menos posible y la mayoría de las veces que lo miro son para temas de trabajo, pues hablar con grupos de estudio o temas de las clases de Mento, etcétera. Ujú. Intento no perder mucho tiempo, como te digo, en redes sociales y demás. Y el tema de levantarte pronto lo veo que es muy importante porque si empiezas desde por la mañana ya a establecerte unas rutinas más o menos casi todos los días a ser posible, en plan, pues me levanto, por ejemplo, a las 8 de la mañana, me tomo un café y me pongo desayunas si quiero desayunar y me pongo a repasar un poco algunos temas de teoría y demás. Después me pongo a brindar, te pones un objetivo de tantas horas, etcétera. Después otro tiempo de estudio, por la tarde, etcétera. Es decir, que te vas organizando una rutina diaria y de esta manera vas siendo mucho más eficiente que si vas un poco siguiendo los horarios que te va marcando un poco pues del metagame en el que juegues y demás. Sí, yo hago un poco eso y la verdad que me cambió bastante el hecho de yo me levanto a las 6 y luego hago pues, mi rutina de mañana de qué objetivos tengo y ese tipo de cosas, ducha fría y demás, y luego voy al gimnasio. Y cuando vuelvo, Ujú. pues ya trabajas. Y entonces es como que ya empiezas el día productivo. Porque yo veo mucha gente que igual se levanta a las 12 y como come a la 1:30 dice, bueno, va, pues hasta la 1:30 me quedo mirando el Twitter. ¿Sabes? Y digo, joder, pues al final es difícil que te pueda ir bien en el póker cuando hay otra gente que se ha levantado y ya ha estado haciendo cosas, es productivo, es sano y demás. Es como correr una carrera de 100 metros y llevas una mochila encima, pues va a ser Exacto, complicado. exacto. Vale, ¿algún aprendizaje más que te has llevado estos 10 años, así que se te ocurra? A ver, ¿O te pongo en un compromiso? no, lo que pasa es que no me vienen a la cabeza. Vale, vale. Luego, una pregunta que tenía, por ejemplo, me han dicho que eres como un crack del tema del estudio de póker. ¿Me han contado? Ujú. Entonces, me gustaría saber, ¿tú cómo recomiendas a la gente enfocar el estudio específicamente para cash? No sé si crees que se enfoca de manera diferente que a otra modalidad o no, o bueno, ¿qué consejos darías a la gente en general? Y si puede ser específicamente en cash. A ver, yo creo que aplicaría a todas las modalidades, en realidad, Ujú. y creo que lo que quieres decir es que, digamos que la manera en cómo yo estudio y cómo explico el juego, lo intento siempre hacer de la manera más estructurada posible y siguiendo un orden lógico. Es decir, si, por ejemplo, en la escuela, por ejemplo, con el curso de masterclass que no llegué a terminar, pero estaba súper avanzado, estuve prácticamente, pues no recuerdo si fueron 8 o 10 meses haciendo el contenido completamente ordenado para casi todas las situaciones y manteniendo una estructura lógica del juego en flop, etcétera, todas las líneas que pueden haber, el juego en turn, etcétera, eh, los mejores faroles, los mejores bluff catchers, y cuando vas explicando el contenido de esta manera, para el alumno también es bastante más sencillo interiorizar estos conceptos, que si vas, pues yo qué sé, noviembre y te pones a dar una clase de 3 pots, revisión de manos, que puede ser una clase de un contenido muy, muy top, yo no digo que no, pero creo que de cara a un alumno, pues coger y aplicar luego estos conceptos va a ser mucho más complejo, porque no va a estar, digamos, construyendo una estrategia desde la cual empezar a comprender los aspectos técnicos que puede tener este spot en concreto y empezar a tomar desviaciones o etcétera. Entonces, básicamente lo que intento hacer siempre es estructurar todo de la mejor manera posible. Igual me viene un poco de un toque que tengo a lo mejor desde pequeño, que siempre he sido como muy maniático de tener todos los apuntes en limpio y muy ordenado. Muy Y perfeccionista, ¿no? supongo que Ujú. sí, por desgracia sí, creo, porque quizás a veces es un poco demasiado. O sea, ¿tú crees que eso es una mala... O sea, no lo recomiendas a la gente que sea tan perfeccionista, vamos a decir. Yo creo que todo tiene que tener, o sea, digamos, unos límites, ¿no? O sea, ser un completo desastre, un desorganizado, etcétera, que lo típico que tienes apuntes, pero no sabes ni dónde los has metido, dónde están, y Ujú. están ahí todos hecho un popurrí, que, pues eso tampoco, evidentemente no es bueno,
pero tampoco que tengas que tenerlo todo súper ordenado y demás. O sea, hay que un poco, diría que ser organizado y estructurado es muy bueno, pero no llegando al límite, que no me encuentro yo en ese límite, pero me gustaría mm, poder tolerar más veces el caos, digamos, Así que vamos a que me decir cuesta. que pierdes bastante tiempo teniéndolo todo ordenado, ¿no? Podríamos decir que podría ser más eficiente y tenerlo con un mínimo de orden, podríamos decir, Sí, más o menos. digamos que muchas veces cuando me pongo a ordenar, a veces estoy un poco buscando perfección en cosas que a lo mejor pues, son un poco absurdas, pero hay veces que por haberlo tenido ordenado me ha ahorrado mucho tiempo en luego tener que estar buscando o no sé qué, o compartiendo, etcétera. Si yo eso me siento identificado, igual no tan al extremo, o no tanto, pero yo sé que soy también un tío como ordenado, que a veces me viene el pensamiento de, joder, estoy dedicando bastante tiempo a esto, no sé si es lo más eficiente y así, pero que luego, al tenerlo ordenado, pues te ahorra tiempo de otras Ujú. cosas y claridad mental y todo. A mí me gusta, por ejemplo, tener ordenado de más o menos que voy a estudiar cada mes o algo así, para que no sea, bueno, estudio, ala, estas 70 cosas. Y luego la gente no sabe ni por dónde empezar y se agobia. Pero si sabes el spot uno, luego el 2, luego el 3, pues es más fácil. Luego una cosa que me has dicho, que creo que puede ser que le pase a bastante gente, que me has dicho, estuve haciendo, no sé cómo lo has llamado, pero como durante 8 o 10 meses trabajando todos los spots en profundidad y todo eso. ¿Tú crees o te pasó, porque a mí me pasa a veces y sea a muchos de mis alumnos también, que en su cabeza ibas a tardar 3 meses y luego estuviste 10 meses? ¿O no? ¿O tú sabías que te iba a tardar este tiempo? No, porque yo ya llevaba tiempo, o sea, la escuela de CAS de Mento Poker la iniciamos Dani Daroca y yo. O sea, es decir, ya Ujú, teníamos bastante rodaje, sabíamos la limitación de tiempo de horas de clase que tenemos que sin Cash Basic, Cash Pro, Cash Elite, etcétera. ujú, Entonces, sabiendo o ya teniendo suficiente experiencia con el tiempo de la duración de las clases y el número de clases que sean al mes, ya tenía estructurado más o menos en mi cabeza cómo iba a ser. Y de hecho, es que lo que terminé haciendo fueron, porque al final eran, pues en lugar de dar una clase de 1 hora en directo, dividía el total de clases de teoría del mes, que pues lo hacía de 2 horas, ujú, y hacía vídeos cortos de a lo mejor uno 5 minutos, otro 15, otro media hora, dividiendo el spot que había planificado de dar. Y entonces lo que hacía era que intentaba hacer que estos vídeos no se pasasen de duración para no excederme con las horas que tenía que impartir en la escuela. Pero ya, o sea, se cumplieron totalmente el objetivo de plazos porque lo había estructurado bien y lo iba moldando un poco en función de esto. ujú. Ah, bueno, yo me refiero, claro, yo pensaba que lo estabas planeando de, o sea, como que tardaste en crear el producto, pensaba. O sea, era simplemente que estuviste 8 meses en la escuela, ¿no? O sea, yo la pregunta es como que muchas veces veo, pues muchos alumnos que en su cabeza, vale, voy a estudiar, imagínate, estos vídeos de Miguel, estos 10 vídeos de Miguel o este spot en un mes, ¿no? Y luego pasa un mes y no han visto ni la mitad. Porque es como que infravaloran el tiempo que se tarda en... Me tengo que ver el vídeo, tengo que tomar apuntes del vídeo, tengo que aplicar lo que dice el vídeo, recordarme lo que dice el vídeo, revisarlo, revisar manos, tal, que luego tardas bastante más de lo que realmente es. ¿Crees que te pasa eso? ¿Ves que le pasa a la gente eso? ¿Cómo lo solucionarías? O... Esto es un tema. A ver, no soy yo muy experto en estos asuntos, pero diría que es un tema de montarse unas falsas expectativas sobre la duración real de la tarea que te estás proponiendo. Es como, vale, voy a dedicarle 1 hora, por ejemplo, a verme un vídeo, pero luego resulta que ese vídeo a lo mejor duraba 1 hora y media, que no has empezado a la hora que te habías dicho y que a lo mejor tienes que cortar antes, que luego te estás distrayendo durante el vídeo y tienes que echar para atrás, no habías planificado un tiempo para luego hacer un resumen de este vídeo, etcétera. Entonces creo que al final, si eres una persona que sí que te mantienes, em, digamos, más fiel a las tareas que te habías programado y organizado, vas a aprender a también mejorar en esta planificación de tareas, siempre dejando unos ciertos tiempos entre una tarea y otra, porque esto es como el que dice, me voy a levantar a las 6 y a las 6:30 estoy en el gimnasio. Vale, pero a lo mejor no estás teniendo en cuenta que te tienes que vestir, que te quieres tomar un café antes, que luego resulta que te encuentras que tienes tráfico.
Entonces tienes que tener bastante más flexibilidad a la hora de organizarte para que al final puedas cumplir todas las tareas que te estás proponiendo durante pues un día o una semana, etcétera. Porque si no, siempre van a haber imprevistos o tiempos incorrectos que has calculado para planificar una tarea que luego no se cumplen y terminas dejando tareas a medias o que directamente no las haces. Ujú. Sí, sí. Luego, dentro del tema del estudio, tú que ya... ¿Cuántos años llevas en Mento? ¿5 años? Sí, o algo así, ¿no? Pues no Más o menos, sabría digo decirte, yo. la verdad. Bueno, más o menos por eso. No te... ¿Qué, qué, Puede ser erro- que sí, que sean por ahí. qué errores de estudio crees que tiene más la gente? Que tú les ves y dices, vale, es que realmente mis alumnos lo que más fallan a la hora de estudiar las clases es esto. O a la hora de revisar una mano o lo que sea. Vale, es que a ver, es que como dentro de la escuela tenemos diferentes suscripciones y hay diferentes niveles, no es lo mismo los errores que comete un jugador que puede estar empezando y que está jugando a niveles bajos y que Ujú. todavía no es un jugador profesional, que suelen ser casi siempre los mismos errores, si quieres hablamos de esto, Sí, sí. que los errores que puede cometer quizás una persona que ya lleva más tiempo, que está jugando niveles algo más altos, que empieza a profesionalizarse, etcétera. Entonces, digamos que son diferentes y cada uno, pues, pero casi siempre veo que coinciden al final. O sea, los errores más comunes de jugadores que están empezando se repiten una vez y otra vez y otra vez y suele ser algo como pues que no me sale la palabra, pero como que es así y se suele cumplir en una frecuencia muy, muy alta. ¿Patrones o...? Sí, o sea, digamos que es, por ejemplo, puede ser que lleve 5 años en Mento, no lo sé exactamente, pero bueno, si no son 5, son 4 y medio o así. Y digamos que desde el principio siempre pues he intentado mucho enseñarles al hecho de atacar las debilidades que tienen normalmente los diferentes jugadores con los que se enfrentan en un metagame. Por ejemplo, si están jugando No Limit 10, es algo muy común, no de los propios alumnos, sino del metagame en general, que tengan muy desprotegido todas las líneas que incluyen uno o varios check, es decir, el check game. Suelen ser jugadores que tienden a jugar muy en función de la mano que tienen. Si no han ligado nada en esa textura, pues no continúan, tienden a check foldear todo el rato, etcétera. Entonces, por mucho que no sé cuántas horas de vídeo puede que tenga ya acumulada en la escuela diciéndoles lo mismo que ataquen el check game, es algo como muy natural que cuando están empezando tiendan a jugar más en función de que Ases es una mano muy fuerte, tener una top pair y darle mucha importancia a esa mesa y olvidar otra mesa que tienen por ahí abajo donde es un bote que el jugador contra el que están jugando ha hecho uno o varios checks y seguramente que tengan un success brutal y podrían robar ese bote. Entonces es como que se repite constantemente estos errores en jugadores que están empezando y aunque por mucho que se lo digas, les cuesta quitarse, digamos, ese mal vicio. Y como estos hay un montón de errores que son muy típicos de jugadores que empiezan. Ujú. Sí, y a la hora de... O sea, eso, o sea, es más de juego técnico, pero yo me refiero a la hora de cómo estudian ellos, me refiero. O sea, que igual no toman apuntes o no van o en Claro, es que clase esto no es otra tienen cosa, o... porque, perdona que te he cortado, no es lo mismo, por ejemplo, un jugador que ya está, que es profesional o que está cerca de convertirse en un jugador profesional, el tiempo que le puede dedicar o que le debería dedicar tanto a jugar como a estudiar, entiendo que va a ser mucho mayor que un jugador que está empezando y que al principio pues tiene que tomárselo como un hobby. No tiene que tratar de planificar o marcarse unos objetivos de, vale, empiezo en No Limit 10, me apunto a Mento Poker y en 2 años ya quiero estar ganando no sé cuánto dinero y ser jugador profesional. Porque esto es algo absurdo, es que no va a ocurrir por arte de magia y es algo que va a ocurrir si te gusta lo que estás haciendo y estás currándotelo de la manera correcta. No va a ser algo y no sería correcto decir, mi objetivo es en 2 años ser jugador profesional porque sí. Deberías, de hecho, yo es que hay muchos jugadores que están empezando y me preguntan sobre esto y les digo que no tienen que tomárselo así. Es que tiene que ser algo que a medida de que vayan progresando y mejorando, pues si lo tienen el objetivo más cerca, que vayan a por él. Pero no tiene que ser un planteamiento desde el inicio, en mi opinión. Ujú. Entonces, decirle a un jugador que está empezando y que está jugando no Limit 5, no Limit 2, no Limit 10, la cantidad de horas que tiene que estudiar, tampoco
creo que tenga tanta aplicación, porque a lo mejor uno es padre, o otro tiene un trabajo, o otro tiene, yo qué sé, está estudiando una carrera, o otro tiene mucho tiempo libre. Entonces, en función de cada uno, pues le recomendaría unas cosas u otras. Si puede dedicar, ponte que de promedio, yo qué sé, 20 horas a la semana al póker, tanto para jugar como estudiar, pues a lo mejor sí te diría que haga, por ejemplo, que haga 50% de estudio, 40% de estudio al principio o algo así, y el resto para jugar. Pero si tienes 5 horas a la semana, pues a lo mejor tienes que dedicar menos al estudio y más a jugar, porque si no, no vas a poder meter volumen que al final también lo necesitas y estar jugando y practicar. Ujú. O sea, al final me parece muy interesante eso que comentas porque yo veo que mucha gente o alumnos que he tenido, que incluso en No Limit 10, y ya su objetivo es, vale, de aquí a 2 años No Limit 200. Y es como que realmente, si no sabes qué porcentaje va a llegar, o sea, simplemente es, vale, tómatelo como un hobby a largo plazo, porque si no es la típica de, "Buah, quiero subir niveles porque el trabajo no me gusta o el estudio", que eso me pasa hoy justo más que todo un chaval. Es que no sé qué nivel está jugando porque tiene un trabajo y no sé qué, que cómo podía hacerlo y digo, "Puf". O sea, al final, si solo tienes 1 hora al día, ¿sabes? O 2 horas al día, pues al final es jodido, tienes que verlo como un hobby, que luego si ves que vas mejorando y así, pues ya te puedes plantear más ser profesional. Que son muchos. Exacto, es que tiene que ser como una consecuencia de todo el trabajo que vayas realizando y las horas que puedes ir acumulando, tanto para jugar, estudiar, y la calidad de estas horas, porque pero no tiene que ser un objetivo, porque es que no sería algo real. Es que es como el que dice, yo qué sé, me apunto al gimnasio y en 3 meses quiero tener cuadraditos. Pues en primer lugar, primero tendrás que saber si eso es viable o no. Y segundo, que habrá que ver la genética que tienes, del tiempo que le vas a dedicar, cuántos días a la semana vas a ir, te vas a tomar en serio, vas a hacer dieta. eh, Tendrás Pero también te digo que yo cuando empecé, o sea, es algo bastante típico porque digamos que no tienes la experiencia y es muy normal caer en este error de marcarte este tipo de objetivos y yo incluso cuando empecé también me los ponía, así que no estoy para juzgar a nadie, pero recomiendo que no se fijen en objetivos de esta manera y que se centren más en cosas que sí que pueden tener validez, porque el objetivo no tiene que ser, y si no lo consigues, no tiene que ser un fracaso. Es decir, ¿a ti te gusta jugar al póker o consideras que te puede estar gustando? ¿Te gusta el contenido que puedes tener en una escuela, etcétera? Vale, pues planifícate para, en lugar de estar jugando a un videojuego como, yo qué sé, el Counter-Strike o el LoL o cualquier otro juego que haya por ahí, voy a dedicar ese tiempo a jugar al póker, a estudiar y a tratar de ir mejorando poco a poco. No te pongas objetivos muy ambiciosos porque no es algo que no es realista y a medida de que vayas evolucionando, pues vas viendo un poco si ya te interesa meter más horas, si no, si lo que sea. Pero no puedes ir tan a largo plazo y algo tan complicado como es eso. Sí, yo también pienso que cuando estás empezando, igual también tienes la ilusión, ¿sabes? De, "Bueno, algún día voy a ser profesional", y eso te motiva, más que simplemente jugar. Yo creo que el problema del póker es que como hay dinero y tú ves a Adrián Mateos ganando 1 millón, dices, ah, yo quiero dedicarme a esto. En cambio al LOL, pues bueno, igual también hay profesionales, pero no lo ves como más lejos o más viable. O sea, más inviable. Entonces la gente no se... O sea, yo no conozco a nadie que piense, voy a ser profesional de LOL. En cambio, cuando empiezas jugando a póker, Yo sí he conocido, ¿eh? bueno, pero igual porque eran buenos, pero me refiero, que esté en nivel plata, ¿sabes? O sea, en oro, yo qué sé, me refiero. Alguien normal o así que le mete horas, pero está en un nivel muy lejos de la élite, no está pensando, yo voy a ser profesional. Pero en cambio en el póker, es como que todo el mundo piensa que va a ser profesional porque yo creo que lo ven más fácil de lo que es. Luego habría que ver qué porcentaje de gente se dedica bien al póker y demás, que yo creo que no es tan alto como parece, solo que tú ves las noticias y al final sí que hay mucha gente, pero también hay muchísimos que no llegan. Y seguro que hay muchas noticias de gente que, sobre todo tema de torneos, porque es un poco dentro del mundillo del póker, lo que más fácil genera noticia, porque evidentemente un jugador de cash que va ganando, me invento, 25.000 al mes y encima tiene nicks que la gente no conoce, pues ¿qué noticia vas a dar? Pero si resulta que aparece un jugador español conocido de torneos y pincha 200.000 en un torneo, pues es una buena noticia. Es decir, tiene un clickbait bastante importante. A lo mejor resulta que ese jugador iba perdiendo 300.000 y con ese pinchazo incluso sigue negativo, pero
Eh, Entiendo que sea un mundillo que da mucho de qué hablar y genera el clickbait fácil y la noticia, pero esto son cosas que yo me llevo muchas sorpresas de jugadores de torneos que pensabas que tenían dinero y resulta que están bastante jodidos, bancados, etcétera. Ujú. Sí. Luego, cambiando de tema, me has hablado antes de Bedo. También me has hablado de que habías dado coaching con Raúl Mestre, con gente bastante top. ¿Cómo es esa gente? Por ejemplo, Bedo, ¿cómo es? Y luego, aparte, una segunda pregunta, si la quieres relacionar o aparte. ¿Qué ves que tiene diferente esa gente con gente más normal, que pueden ser profesionales, pues el típico No Limit 200 o... Más allá del juego técnico y Em, todo eso, ¿eh? a ver, es muy compleja la respuesta porque, o sea, digamos que es que si te digo la verdad no recuerdo ni con todos los que he estado estudiando o que me han dado coach a lo largo de todos estos años, pero es que serían, o sea, pero una barbaridad de jugadores, la verdad. Y Ujú. todos con mucho nombre, muy conocidos. Pero cada uno de los jugadores que al final, digamos que han tenido bastante éxito o han llegado a jugar bastante alto o lo han ultra reventado, como por ejemplo fue el caso de Bedo, tenían sus cosas, sus genialidades, diría, ¿vale? No siempre son las mismas, pero todos a lo mejor en común lo que tenían era que eran jugadores de póker muy profesionales, muy disciplinados a la hora de meter una cantidad muy importante de horas al final del mes, tanto para estudio como para jugar. Y esto diría que luego, por ejemplo, tema Bedo es que Bedo para mí era, aparte de un jugador con un talento increíble, eh, para mí es la persona más inteligente con la que yo he sido consciente de que estaba hablando, porque pensaba a un ritmo muy por encima del resto. eh, Llegaba a soluciones muy rápidas de cosas que, ya te estoy hablando de época que no había ningún solver. O sea, era todo a base de estar tocando cosas en el Carran SV, que mucha gente seguro que si está alguien viendo esto no va a decir que no sabe ni qué es. No me Ujú. extraña porque es un programa que está completamente obsoleto. Pero digamos que a raíz de revisar muchas manos de gente muy top como TV Red Baron, etcétera, mirando cosas con el Carranes, metiéndole muchísimas horas, que es lo que la gente después no ve. Se piensan que Bedo, pues que era un jugador muy listo, un prodigio y lo petó porque sí. Y no se dan cuenta de la cantidad de horas que ha metido en este caso Bedo, a programas como por ejemplo el Carranes, pero algo insano. Y esto es lo que hace que al final un jugador llegue o que pueda, tenga la posibilidad de llegar a la élite. Porque esto, bueno, no sé, tengo la sensación de que hablo mucho cuando me preguntas. No, 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 sigue, sigue. No, no. No, O si sea, es una esto es un entrevista. Dale, poco dale, dale. como lo compararía yo. Por ejemplo, para mí, uno de mis ídolos es Cristiano Ronaldo. No Ujú. porque haya sido jugador de Madrid, que también, y porque metía muchos goles, etcétera, o ha hecho historia en el Real Madrid, sino porque si investigas realmente cuando ves a jugadores de alto élite que han llegado a lo más alto, están en el top uno, top 2, etcétera, la gente ve el resultado final, les ve jugar un partido, ve que meten un gol de cabeza, una falta, un regate, lo que sea, o que tienen un físico que dices, oh, joder, etcétera, pero no ven la cantidad de horas detrás que han metido con diferencia al resto de jugadores también profesionales. Y eso es lo que marca que ese jugador esté por encima de los demás. Es Ujú. decir, Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo porque a lo mejor ha entrenado 4 veces más que el resto de sus compañeros de todos los equipos en los que ha estado. Y esto es lo importante. Esto es que si gente como Kobe Bryant o gente como, yo qué sé, Michael Jordan seguramente que también hacía esto. Entonces diría que esto es algo que ocurre con los mejores jugadores de póker o que están en la élite, la mayoría tienen esto en común. O sea, ¿tú crees que aparte del talento es puro esfuerzo, ¿no? Porque, claro, yo también he habido conocerle muy poco, pero siempre hablan y no, es un genio y tal, y tú en tu cabeza es, bueno, juega un Pero poco, es pero... que, o sea, perdona. Sí, o sea, Bedo era muy inteligente, bueno, y era muy genio, pero la diferencia con el resto no la marcaba, yo creo que esa inteligencia solamente. Esa inteligencia quizá le daba facilidad a la hora de usar un programa e interiorizar un nuevo concepto. Ujú. Lo que hacía que fuese tan exitoso y llegase donde llegó es que le metía una cantidad de horas
muy superior al promedio de jugadores que jugaban esos niveles. ¿Qué cantidad de horas Eso le es, metía más o menos para que nos hagamos una idea? yo cuando estuve en el grupo con él, me acuerdo que hicimos un árbol con Karran SV tirando todos los tours y todos los river posibles para calcular si era EV, a lo mejor hacer bet en el tour con unas high o bluffcachear en el tour con una mid pair, etcétera. Y me acuerdo que ese árbol terminó siendo de 16 horas. Solo ese árbol. Él, o sea, él hacía, yo tardaba en hacer un árbol con el Karran SV, ponle que a lo mejor 3 5 minutos. Él tardaba 15 segundos. Entonces, yo le pregunté que cómo puede ser que lo hiciera tan rápido. Y me dijo, Miguel, cuando has hecho 1500 árboles con el Karran SV, pues ya te sale solo. Entonces, es un tema de meterle horas, de practicar, de no perder tiempo en cosas que no te están generando EV y trabajar más que los demás. Ujú. No sabría decirte horas, pero Sí, que. insano. O sea, lo que estés trabajando, pues mucho, o sea, mucho más. Que la gente se tiene que quedar con que realmente esa gente que ha llegado a la élite es la que más horas. Lo que siempre se dice, que el esfuerzo vence al talento. La disciplina vencer al talento, sí. Raúl Mestre, por ejemplo, lo mismo. O no lo conoces tanto. Raúl Mestre, a ver, es que, a ver, tampoco he tenido tanta relación con Raúl Mestre, pero sé que es un perfil un poco más diferente porque no sé exactamente cuántos años tiene, pero sé que tiene varios críos ya. Ujú. Entonces, es un poco diferente en este sentido. Aparte, no es su principal o su única fuente de ingresos, el ser profesional de póker, porque él también tenía que si Educa Póker, que si etcétera. Y es un caso muy diferente, diría. Ujú. Es muy genio. Veo inventa líneas que a gente que ni se le pasaría por la cabeza y que seguramente que si coges un solver te diría el solver que si estás loco. Pero sabe muy bien meterse en esos jaleos tan complejos y entender bien dónde está y dónde está el rival para saber la explotación hasta qué punto está llegando y dónde está el exploit. Pero es un caso muy, 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 muy peculiar. O sea, no es algo. No es lo normal, porque ya te digo que también es que es muy importante el hecho de que no sea su única fuente de ingresos. Ujú. O sea, a mí lo que me ha dicho de Bedo me recuerda a un colega mío, que igual no era tan genio, pero que juega ya a niveles altos de torneos, aunque solo en punto es. Que claro, tú hablas de una mano o de. Me acuerdo yo jugando al mus y era, le hacías. Bueno, no sé si has jugado al mus, ¿sabes qué es? Ujú. Que decías órdago, ¿no? Imagínate. Y tú en tu cabeza tenía sentido porque ibas de farol y el otro se pone a pensar tal y decía, nada, aquí casi siempre tienes farol porque si no habrías hecho esto y lo otro, mil cosas que tú ni habías pensado y te pagaba con una mano mala y te ganaba. Y era como que ves cosas que el otro no ve y tú en tu cabeza, como que tú en tu cabeza has visto una cosa, pero el otro es como que se mete en tu cabeza y sabe realmente lo que estás pensando y que casi siempre vas de farol. Ese tipo de cosas. Pero bueno, lo que hay que quedarse es que al final es trabajo duro y que la gente que llega lejos, por ejemplo, ves a Adrián Mateos, que sí, que tiene mucho talento, pero que le mete 12 horas todos los días. O sea, siempre que le ves y el siguiente día ahí está, y el siguiente día y va al gimnasio y no sé qué, y ese será de los que más horas le mete. Vale. Que cada uno tiene su genialidad, ya te digo. O sea, Ujú. luego más todas las horas de trabajo que le han aplicado. Adrián Mateos, yo una cosa que valoro mucho de él y que no he tenido prácticamente nunca es una confianza en sí mismo desde el principio, incluso antes de ser jugador profesional. eh, él ya como que tenía ese objetivo y como, no sé, es como una persona que dice, yo voy a llegar ahí, Ujú. ¿vale? Entonces, cuando la confianza en ti mismo llega hasta ese punto, no va a aparecer por arte de magia. O sea, él sabía que iba a llegar ahí o creía en sí mismo, confiaba en sus posibilidades, pero luego evidentemente lo demostró con trabajo, con dedicación, etcétera. Pero todos comparten un poco lo mismo, la cantidad de horas de trabajo que hay detrás y que sobre todo la gente ni valora, ni ve, ni entiende. Ujú. Sí, me acuerdo de Adrián Mateos que la gente dice, wow, con 18 años ya tiene una confianza el tío, eso es el don que ha tenido. O sea, creo que su padre en algún documental que he visto, les mandaba a competir en tenis y dijo a Adrián Mateos que había ganado más de 150 campeonatos de tenis en su vida. O sea, tú imagínate. Entonces, claro, Wow. él ya, yo creo que, igual me estoy colando, pero yo creo que era 150. Porque al final lleva muchos años jugando. Y que casi, como que ganaba muchos o la mayoría o lo que sea. Y su hermano, creo que lo mismo. Entonces, claro, él ha estado durante muchos años y cuando llegó al póker
Pues para él competir, ya lleva 10 años compitiendo. Y nosotros llevábamos 0 años compitiendo. Entonces, claro, pues es que te vas a por encima. Y es al final, pues lo que tú has dicho, de la repetición, la repetición, la repetición, de que tú piensas que esa persona está empezando, pero tú no sabes los años anteriores que ha estado haciendo. Igual Bedo, de repente tú le ves en High Stakes, pero antes de High Stakes ha estado picando piedra durante 7 años, metiéndole más horas que nadie para llegar a ese punto, que luego parece que es el don, pero es el trabajo duro, igual que lo que has dicho de Kobe Bryant. Que ahí también me acordé que él lo explica que creo que con 14 años era bueno, había un ranking de los mejores de Estados Unidos, ¿no? Y él estaba el 49. En 14 años, el 49. Entonces su objetivo era, vale, el siguiente mes, cuando salga el ranking, tengo que estar por encima del 49. Y luego estaba el 46. Entonces era como que se retaba a sí mismo. Es como que con 14 años era el 49 de Estados Unidos. Y luego fue no te voy a decir, no sé si el número uno, pero bueno, de los mejores de la NBA. Bueno, sí, muchas veces sería el número uno de todas las edades. Que al final es mucho trabajo duro, vamos a decir. Y luego en el póker yo creo que cada vez más. ¿Eso qué opinas? ¿Crees que cada vez más influye el trabajo duro o siempre ha sido así? Estaba buscando por aquí porque el libro de Kobe Bryant me lo compré y me lo he leído varias veces, de hecho. Ujú. Y en alguna de las páginas menciona. No recuerdo que fuera exactamente la historia que has contado, pero una historia parecida y decía, creo que era cuando estaba en la época del instituto y demás, y empezó, y decía que por aquella época era un jugador bastante mediocre, Ujú. que no destacaba sobre el resto, que había muchos jugadores mejores que él. Entonces, él se dio cuenta que decía, vale, a mí me gusta el baloncesto y quiero darle una oportunidad a esto, pero claro, si veo que el que tengo al lado entrena 5 horas a la semana y yo también, voy a estar siempre por detrás de él. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se puso a entrenar en lugar de 5 horas a la semana, se puso a entrenar 15. Y dijo, esto va a hacer que si entreno el triple que esta persona, ahora mismo no, pero en cuestión de unos meses o un año, etcétera, ya voy a estar por encima. Y esa fue la mentalidad que le hizo a llegar a donde llegó. Porque, eh, que por cierto, es un libro bastante bueno. Lo que pasa es que a mí me parece que está como demasiado contando historias, anécdotas y me parece que pierde un poco el hilo, Ujú. pero la mentalidad de las personas de éxito estoy muy convencido de que van siempre por esta línea. Ujú. Vale. Luego, has dicho que has estado con Bedo, con Raúl Mestre y con no sé cuántos que ni sabemos. ¿Por qué has invertido tanto dinero en coaching? Pues precisamente tú lo has dicho en la pregunta, porque es una inversión, no es un gasto. Si piensas en, por ejemplo, yo qué sé, me voy a comprar, yo qué sé, alguna tontería que no te puede o que no te hace generar ni felicidad, ni dinero, ni comodidad, ni nada. Entonces, esto diría que sí que es un gasto, ¿vale? O el que tiene un iPhone 15 y se compra el 16, es un gasto, básicamente. Ujú. Pero cuando inviertes dinero en un coach, cuando te estás dedicando profesionalmente o empezando a dedicarte profesionalmente a jugar al póker, es precisamente eso, es una inversión. Al principio puede ser que tenga un coste muy elevado en función de la banca que tengas disponible en ese momento, etcétera, pero que es muy fácil o muy probable que vayas a rentabilizarlo en un periodo corto o medio plazo. Entonces, creo que es que no hacerlo considero que es tomar la línea incorrecta, sí, la línea incorrecta que deberías. No sé explicarme bien, pero básicamente es que si tú quieres llegar a algo y esta persona pues está más cerca que tú de conseguir eso o ya lo ha conseguido y te puede aportar unos conocimientos que a ti te llevarían mucho más tiempo por ti solo, en realidad estás comprando estos conocimientos a un precio que quizás no sea tan elevado cuando te encuentres ya a un nivel cercano al suyo, te vas a dar cuenta de que realmente el precio que pagaste pues estaba bastante bien y te permite llegar más rápidamente a tu objetivo. Entonces, creo que es una muy buena inversión en la mayoría de situaciones, también dependiendo a quién contrates y que. Ujú. Sí, yo creo que es como... Hay tres variables, el dinero, el tiempo y la energía. Tú pagas dinero para ahorrarte tiempo y energía. Porque al final el tiempo es limitado y la energía también es limitada. Entonces, básicamente ese dinero, si lo inviertes en un iPhone que realmente
no te va a dar nada. A largo plazo, bueno, te vas a quedar igual sin el dinero. En cambio, si tú inviertes ahora en esto, que igual dices, no me da tanto retorno a corto plazo, pero sé que si paso de ganar 1000 al mes a 1500 gracias a este coaching, luego esos 500 es como están generando 500 euros más al mes. Y al cabo de los años es muchísimo dinero. Y esos 500 extra los puedes volver a reinvertir para que te den otros 500 extra. Entonces al final pues se hace una bola de nieve básicamente. Tampoco es 100% así, es un poco con números. Pero se hace una bola de nieve en el que al final pues acabas teniendo mucho más dinero que si simplemente hubieras ahorrado los primeros. Luego también está el coste, o el riesgo de que a veces pues no te va a salir igual de bien. Pero al final el mayor riesgo es no invertir, porque si te vas aunque te salga bien una de cada 2 veces, si una te sale un poco mal y pierdes un 70%, y cuando te sale bien haces un por 5, pues al final te renta bastante. No sé cómo lo ves tú. Lo veo tal cual. O sea, lo que sí que me parece muy importante que si alguien está con la duda de contratar un coach o no, que investigue muy seriamente antes de contratarle, sobre todo si no es muy conocido, contrastado, etcétera, porque mm, ha- hay muchísimos jugadores profesionales o semiprofesionales y seguramente hay muchísimos coaches y puede que alguno esté pidiendo quizás, no lo sé, no tengo ni idea de cómo está el mercado hoy en día ni nada por el estilo, pero a lo mejor si te está pidiendo un hourly o el deal que tú alcances con él muy alto y luego el contenido no está muy allá, en realidad el problema creo que aquí básicamente es de la persona que lo compra, ¿no? Porque si no ha hecho correctamente su Ujú. trabajo de investigación acerca de esta persona, pues es como el que se gasta 1.500 euros en un teléfono y resulta que era el mismo del año pasado. Eh, Ahí seguramente tu inversión salga mal en un porcentaje muy alto de las veces, pero creo que a largo plazo, si haces una buena investigación y das con el correcto, incluso ya te digo que yo es que recomendaría a la gente que cada X tiempo vaya haciendo este tipo de inversiones y vaya contratando al coach que le va interesando por lo que necesite en ese momento, o por lo que le llame la atención de él, o por lo que quiere copiar o implementar en su juego, o en sus costumbres, hábitos, mindset, etcétera, que también he estado con unos cuantos mentores de que sí pues, de póker para el mindset y tal, y yo los veo como una inversión. O sea, para mí es como por ejemplo el tema de casi todos ya no te digo jugadores de póker, casi todos los jugadores de algún deporte profesional tienen a sus propios pues, psicólogos, preparadores físicos. ¿Esto es un gasto o es una inversión? Porque si tener una buena mentalidad te hace que no te salgas de un partido y que juegues mejor, que fiches por un club o que te suban el contrato que tienes, ¿ha sido un gasto o es una inversión? Entonces ahí está un poco el tema de hay cosas que uno puede lograr por sí solo, ¿vale? Yo no te digo que contrates a una persona que te vaya a despertar por las mañanas, ¿vale? No estamos llegando a este punto, pero si puedes contratar, por ejemplo, a un coach para mejorar tu mindset, tus rutinas, tus hábitos, y la inversión no es demasiado grande y te la puedes permitir, seguro que vas a optimizar más el tiempo, vas a tener oportunidad de generar mucho más EV en un corto, mediano y sobre todo en el largo plazo, porque ya te quedará como un hábito, y va a ser súper rentable. Ahí está, Entonces, en Sergio barra baja se barra baja. Escribidme. Ahora dale. no, Claro, eso. eso era. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo, Rafa Nadal, igual tenía un equipo, no sé, 5 o 10, no sé cuánta gente en su equipo, pero igual tiene uno que es especialista en saque, otro en revés, otro en mental, otro en nutrición, otro no sé qué. Y yo pensé, joder, pero si se gasta una pasta, porque imagínate, en viajes y no sé qué, si se tiene que gastar un dineral. Si casi que se lo podía ahorrar. Yo eso pensaba antes, me refiero, pero yo digo, claro, sin ese equipo, en vez de ganar 20 Grand Slam, habría ganado, yo qué sé, ponle 10 o menos incluso, pero ponle 10. Pero luego encima, si solo con ganar un Grand Slam ya te pagas al equipo entero durante 10 años, que es lo que muchas veces lo que no vemos, de que igual dice, hostia, Rafa Nadal se ha gastado en su equipo 5 millones de euros en su vida, o lo que sea, o 10, bueno, 5 millones de euros, ponle. Claro, ya ganó gracias a ellos 80 millones. Entonces como que no nos damos cuenta de ese tipo de cosas. O incluso Rafa Nadal, que parece que es muy buen tenista, y tiene a gente que le enseña, siempre tiene un entrenador principal, ¿sabes? Que no es tan bueno como él, pero hay muchas cosas que sabe. Extenistas
o lo que sea. Que al final, si los mejores del mundo hacen eso, es por algo. Cristiano Ronaldo siempre ha tenido entrenador. No coge y dice, nada, yo al entrenador no le hago caso. O sea, se supone que el entrenador sabe más que tú, se dedica a ello y es especialista en eso. Cristiano se dedica a jugar y el entrenador, pues, a entrenar. Es que yo creo que al final que tú quieras ser muy bueno en algo no significa que tengas que tener ni los estudios ni el conocimiento para, para tener ese aprendizaje y haberlo aprendido por ti solo. Es decir, esto es como el que, yo qué sé, pues como quiero ser el mejor jugador de tenis del mundo, voy a estudiar medicina para si me lesiono saber qué me pasa, qué músculo y curármelo yo solo. No vas a perder el tiempo en eso, porque es que no sería posible. No vas a llegar a ser el mejor tenista del mundo si estás perdiendo el tiempo en estudiar medicina y no sé qué, y etcétera. Ya tienes a médicos, ya tienes a fisioterapeutas, ya tienes a un entrenador especializado en saque o lo que sea, que te va a ayudar a que tú, gracias a sus herramientas, más todas las horas que tú vas a dedicar a entrenar lo que te vayan diciendo, o mejorar estas rutinas o implementar todos estos cambios, llegar a tu objetivo al final, que es ser el mejor jugador de tenis o ser el top o ser lo que sea. Pero no necesitas conseguir todo por ti mismo, o al menos no siempre. Entonces creo que es muy importante contar con estas ayudas. La verdad que el ejemplo que has puesto es brutal. El de que muchas veces no nos damos cuenta que el tiempo es limitado y que al final lo mejor es invertir. O sea, que cada uno sea especialista en su área, vamos a decir. Tú en tu caso, pues juego técnico de póker. Y luego, si tú quieres ponerte fuerte, en vez de decir voy a estar investigando por mi cuenta y voy a tardar en 7 años en investigar, digo, si le puedo pagar a uno 1.000 euros y me cuenta lo que él estaba aprendiendo durante 7 años y lo aprendo en 3 meses, vamos a decir, o en 6 o lo que sea. Y es que pago 1.000 euros y me estoy ahorrando 7 años, vamos a decir. Y aparte, que vas a aprender realmente lo que a ti te interesaba, porque el que haya estudiado para fisioterapeuta, hay un montón de cosas que a ti, sinceramente, ni te las vas a aplicar ni te sirven de nada. Pero si contratas a una persona que te ayude para, yo qué sé, la alimentación, en cuanto lleves unos cuantos meses o un año, por ejemplo, con esa persona, ya vas a saber por ti mismo hacerte tus propias dietas, qué tienes que subir si quieres ganar músculo, qué tienes que bajar si quieres perder lo que sea, y vas a poder quedarte con eso, con ese resumen y cómo poder conseguir tus objetivos en ese aspecto. Que por ti mismo seguramente estarías en un constante acierto, error y no dar con la tecla, perdiendo muchísimo tiempo y seguramente también bastante dinero por el camino. Luego cambiando de tema, hablando de coaching y todo eso, ahora me has comentado que estabas como en un coaching o algo así, con un grupo bastante top, ¿no? O con un coach bastante top. Sí, estoy en un grupo de estudio muy top que no puedo hablar mucho y bueno, muy contento la verdad con todo el grupo. Yo soy uno de los profes también y la verdad que veo mucho futuro en este. Llevamos ya tiempo, pero veo mucho futuro en este grupo. Todos con La... muchísimo potencial, con un hambre que alucinas de trabajar, de todo. Muy buena mentalidad. Si sueles ver habitualmente este tipo de entrevistas, pero todavía no estás viendo el resto de vídeos del canal, te recomiendo que vayas a echarles un vistazo, porque ahí te explico cómo puedes ser el mejor profesional de póker posible y en consecuencia que ganes mucho más dinero. Ahí te explico cómo puedes mejorar tus hábitos, tus rutinas de póker, tu mentalidad, cómo puedes estudiar mucho más eficientemente y en consecuencia muchísima más información para que ganes mucho más dinero aparte de estas entrevistas. Tienes todos los vídeos en la lista de reproducción del canal. Bueno, antes de hacerte la pregunta, o sea, esa gente que tú ves que tiene mucha hambre y tal, o sea, aparte del hambre, ¿qué cualidades dirías que tiene? O qué cualidades tiene un jugador que tú ves que dices, este va a llegar lejos? Aparte del hambre, ¿hay más cosas o qué dirías? Que dices, vale, este que está jugando No Limit 100, este va a llegar a No Limit 1000, por ejemplo. Hay gente, por ejemplo, yo he tenido alumnos en la escuela o, por ejemplo, dentro del propio grupo que ves que ya traen una base muy sólida o que enseguida asientan conocimientos en el orden correcto, Ujú, ¿vale? Y otros que, por ejemplo, pues dan más, mm, digamos que por quizá no entender bien cómo construir la estrategia, ujú. em, empiezan a aplicar a lo mejor líneas que no deberían o salirse muy del juego que deberían o el foco, del foco de estudio donde deberían de centrarlo y entonces veo que a lo mejor esa persona es más probable de que se pase más tiempo un poco dando tumbos, diría.
Pero luego también te sorprendes que hay veces que gente que trae una base que a lo mejor no es tan fuerte, a base de meter muchas horas de jugar también, terminan aprendiendo a base de palos, diría. Entonces es un poco, no digo que sea el camino recomendado, ¿vale? Pero también he visto que esto a veces ocurre. No es lo más frecuente, lo más normal es lo otro. Una persona que estudia mucho y que va sentando conocimientos y que entiende bien el qué significa esto y por qué está haciendo un tercio en esta textura y qué consigue y qué no y por qué quiere hacer grande aquí, etcétera. Que una persona que, pues se lo he visto hacer a uno, lo he aplicado y a base de hacerlo 100 horas mal, ya me voy entendiendo de cómo se hace y ahora empiezo haciéndolo bien. Ujú. Creo que está consiguiendo un poco el orden incorrecto, que es lo que decíamos, ¿no? Si al final tienes una persona que te lo dice o empiezas aprendiendo el cómo se construye eso, lo empiezas aplicando más parecido a cómo se debe hacer, que si lo haces 1000 veces mal y a partir de la 1001 empiezas a aplicarlo un poco bien. Pero veo que pasa un poco de las dos maneras. Hay mucha gente que destaca muy rápidamente por la calidad de las preguntas que hace, en ¿Vale? lugar de decir, yo qué sé, aquí tengo que pagar o no. Te preguntan, este combo en concreto, bla, 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 porque tiene blockers o porque bloquea faroles o porque no sé qué. Y ya, en función de la calidad de la pregunta, ya muchas veces me ha pasado que les he preguntado, pero tú qué nivel juegas, porque o cuánto tiempo llevas jugando, porque se ve rápidamente que a muchos le pierdes luego la pista y te da rabia porque, joder, si los conociste cuando estaban empezando, entre comillas, pues a lo mejor me gustaría saber dónde están dentro de un año o dos, pero les pierdes la pista, por desgracia. Y se ve muy rápido cuáles son los que destacan. Sí, ahí también es que muchas veces no es solo la cantidad de horas, sino la calidad de horas. Porque tú puedes hacerle preguntas a Miguel y decir, no, yo le hago preguntas a Miguel. Y puedes decir, este como es colofón, y luego el otro es, le voy a hacer la mejor pregunta posible para yo aprender el máximo. ¿Sabes? Que luego también ahí está la cosa, que no simplemente es meter horas, sino que es que esas horas sean bastante de calidad. Luego, una Exacto. pregunta que tenía yo puesta. Bueno, es un poco general, pero para que la gente se haga una idea. ¿Cuánto tiempo? Ya sabemos que 1000 variables, pero vamos a decir, una persona que está jugando No Limit 5 y se lo toma en serio, vamos a decir, se lo toma en serio, no un mega tryhard, pero que se lo toma, que dice, este va a llegar lejos, hasta No Limit 100, ¿cuánto tarda? Y una persona que, por ejemplo, Uf, está en No Limit 100 ganando 1000 al mes, a ganar 6000 al mes, ¿cuánto podría tardar? ¿De años o más o menos? Más o menos. es, Para que la es gente que se es haga muy una idea. complejo de decir esto. Para empezar, una persona. Es que cuando uno está jugando en el 5 por ejemplo, y quiere empezar a ganar, yo qué sé, no sé si me has dicho, la pregunta era 1000 al mes o Sí, así, No o Limit 100, llegar 1000 al a mes, algo así. no limit 100, es que este salto es muy complicado. O sea, no es lo mismo ganar en no limit 10 y empezar a ganar bien, o 25 o 50, que 100, que es un stake que yo creo que la gente ya empieza a profesionalizarse. Y sobre todo si estás en un metagame cerrado como el entorno de punto .es, donde muchos jugadores que juegan 200, 500 y 1000 no tienen tráfico en esos niveles y completan con mesas de 100. Te va a endurecer mucho el field de no limit 100, por ejemplo. Ujú. Entonces creo que hay saltos muy importantes en algunos stakes en función del metagame que te encuentres, de si es un metagame cerrado o no, si es una sala que tiene poco tráfico o no, etcétera. Y es que estas variables van a hacer que mucho que te pueda complicar la transición del camino, porque... pero es que diría que de ser un jugador que empieza, por ejemplo, vamos a suponer que es un jugador que no ganas o que ganas muy poco y estás en No Limit 5, a ser un jugador que gana y que puede batir No Limit 5, No Limit 10, No Limit 25, va a sentarse en 50 y de ahí empezar a ver, porque ahí diría que el cambio va a ser importante. Puede pasar 2 meses, 3 meses o 2 años. Va a ir, sobre todo, eres tú el que va a imponer ese ritmo. Del talento que tengas, que es importante, pero desde luego la disciplina está muy por encima del talento. Y de precisamente de eso, de la calidad de estudio y trabajo que le vas a dedicar, cuántas horas disponibles vayas a tener para dedicarle y, y cómo las vas a emplear esas horas. Porque no es lo mismo una persona que está 6 horas delante del ordenador diciendo que estudia a uno que a lo mejor ha estudiado 2 horas, el equivalente de 10 horas del otro. ¿Vale? Porque lo uno pierde tiempo o se pone a mirar líneas que son absurdas y que tienen muy poca aplicación. No te podría decir, es que no te mentiría si te dijese que va a ser un periodo de 5 meses, de 6 meses, porque es que no es algo realista. Va a ir muy en función de el acceso al contenido que pueda tener, de cuántas horas puede dedicar a estudiar,
si lo va a hacer de verdad de calidad o no. Hmm. ¿Y alguien de No Limit 100 a No Limit 500? Sí, es verdad que es muy variable, que ahí me llama... Vamos a decir un jugador que tiene todo el tiempo libre y que es tryhard. Y gana de 1000 al mes a 7000 al mes, ponle. ¿Cuánto puede? Más o menos, un rango. Vale, este es un caso diferente porque ya me estás hablando, supongo, que un jugador que tiene tiempo para dedicarle, Sí, si sí. quiere, 40 horas semanales. Entonces, aquí ya supongo que está otra vez la variable de el acceso a qué contenido puede tener. No es lo mismo que lo intente hacer por sí solo que si tiene un grupo de estudio, una escuela, un coach, etcétera. Eso va a hacer que se pueda agilizar mucho este proceso, es muy importante. Y este periodo también luego aparte depende mucho de que la gente se piensa que por desgracia, pero que es que aplica muchas más cosas de la vida. La gente se piensa que en el póker está el tema de estudio muchas horas, soy muy bueno. Y luego a lo mejor tienes unos conceptos muy por encima de la media, o de tus stakes, o del jugador que tienes delante jugando contra él, pero el otro jugador tiene una muy buena disciplina a la hora de jugar, no tilda, o mete un volumen de horas muy grande al mes, lo que le hace y le permite materializar y disipar más la varianza que tiene el póker. El tema del mindset que pueda tener de cómo se enfrenta a las buenas y las malas rachas, o cómo de enfocado va a seguir siendo con su disciplina cuando está en un periodo no demasiado cómodo. Si es una persona más floja a la hora de, me ha salido mal hoy, pues me lo tomo libre. Mañana tampoco porque no sé qué. Cada persona y el acceso a la información que pueda tener va a hacer que esto pues sea un periodo de tiempo más corto, más largo. Pero diría que podría ser algo razonable pensar que hablamos de entre mm, 5 meses y un año, algo así, diría. De 1000 a 7000 al mes. Sí, pero claro, luego esto va a depender de qué perfil seas. Si eres un jugador que dice, pues yo voy a estudiar una hora, me pongo un vídeo y ya he visto una hora de vídeo, así que está visto, ya lo he hecho. A el que realmente ve el vídeo, hace un resumen, lo mejora el resumen, va aplicando estos conceptos, repasa ese resumen cada X tiempo, porque luego si era de un topic que llevas estudiado hace un año o 6 meses, se te va a pasar por alto. Si eres aplicado, seguro que lo puedes conseguir en ese tiempo. El metagame, o sea, todo el meta cada día está más duro, el mundo del póker en niveles medios y altos, pero lo puedes conseguir. Más herramientas que las que hay a día de hoy no he oído nunca. Ujú. Joder, curioso. Y yo estimo más 3 5 años. Creo que es. A ver, depende de la persona, pero creo que es como que cuesta más de lo que luego parece, ¿sabes? El hecho A de ver, subir niveles. voy a Es intentar contestarte quizás con otra pregunta, porque a lo mejor de aquí se entiende mejor. Yo, por ejemplo, estudié arquitectura técnica, me saqué la carrera y por aquel entonces creo que era 4 años más el proyecto. Ujú. La media de mi carrera estaba en 7 años y medio, ¿vale? Entonces, ¿se puede sacar la carrera en 4 años y medio? Yo conozco gente que se la sacó en tres. ¿Te la puedes Ujú. sacar en cuatro, en tres, en cinco? Sí, pero al final va a depender de si te gusta lo que estudias, de si tienes coco para estudiarlo, si las asignaturas que son más complejas tienes la suerte que se te den bien o no, o tienes facilidad para estudiarlas, porque luego ya no es, pues yo sacaba 10 en dibujo, en matemáticas, etcétera, pero me llegaba materiales de construcción y me quería morir. O sea, el Ujú. memorizar tanto texto yo explotaba. Cómo te enfrentes a esas debilidades tuyas y cómo de bien se te den y sobre todo cómo te las tomes de si te rindes o no, puede hacer que esto sea posible o no, pero marcarte un objetivo de me a sacar la carrera en 4 años cuando la media está en 7,5, pues no me parece realista. Entonces, esto que me preguntas es un poco parecido. ¿En cuánto lo conseguiría una persona, por ejemplo, si le estuviese coacheando yo seriamente y sea una persona que realmente se le ocurra? Pues seguramente en el periodo que te he dicho, y yo creo que sea bastante realista, incluso te diría que menos. Pero si vas a tu bola completamente y yo qué sé, no optimizas el tiempo, te pierdes con otras cosas, pues es que te puedes tirar toda la vida ahí atascado. Ujú. Sí, sí. Vale. Luego, relacionado con ese grupo top, ¿tú qué has visto que tiene ese grupo top respecto a otros grupos? Pues ya sea que has estado, que has visto, ¿qué les diferencia? O sea, cómo, no sé, lo que quieras decir. ¿Cómo son las clases? No sé, alguna cosa, el seguimiento, yo qué sé. ¿Cómo ves que dices, joder, este grupo es top, más allá de la gente que hay? Yo creo que lo que hace que este grupo se diferencie del resto es la cantidad de horas que estamos metiendo de estudio a la semana, que ahí estoy 100% seguro de que no hay ningún grupo en el mundo que se le acerque.
Entonces, es cierto que muchas de estas horas que quizás se podrían optimizar ¿Cuántas o horas? algún día, pues ponle que de promedio son eh, unas 10 a la semana, Ujú. más o menos, que es una barbaridad porque yo conozco gente que sí, estoy estudiando con no sé quién. ¿Y cuántas horas de clase dais? 2 a la semana, hay meses que no damos. Esto te va a hacer que al final no evoluciones igual. Es cierto que en nuestro sistema, pues ocurre que a lo mejor hay algunas horas que pues has dado una clase de 3 horas o 2 horas y media y resulta que llegas a una conclusión que no termina de cuajar y se ha quedado un poco todo medio ahí. Pero también hemos estado hoy, o sea, el tiempo que te estás investigando también estás aprendiendo un poco de cosas. Entonces, yo creo que es lo que hace que se diferencie este grupo respecto al resto. Y todo el potencial que tiene, que no, dentro de este grupo o sea, no hay gente que no demuestre enseguida si que se le ocurra o que ya ha demostrado previamente por lo que sea, por resultados, etcétera. Ujú. Vale. Luego también tenía que apuntar que tú viviste en Manchester, ¿no? Ujú. Sí, estuve 4 años viviendo allí. Fue una época, al principio fue muy duro porque bueno, estaba empezando la relación con mi pareja y bueno, teníamos ahí nuestros más y nuestros menos. Justo por aquella época empecé con Bedo, la cosa al principio fue muy mal, me enfrenté a un downswing bastante gordo al principio, se me juntaron muchas cosas y al principio fue complicado. Pero luego fueron pasando los años, fui evolucionando, la relación mejoró, todo mejoró y pues la verdad que tengo muy buenos recuerdos de aquella época, pese a que no recomendaría a nadie irse a vivir allí. Sí, por ahí va la No, pregunta. No sé si solo has vivido ahí o has vivido en más sitios. Y si eso, ¿qué sitios recomendarías pues para alguien que diga, vale, me quiero ir de punto .es, la típica, punto .com, ¿qué sitios recomendarías? ¿O que has am, experimentado? quizá México, pero claro, es que luego depende mucho al final, o sea, si estás jugando No Limit 100 y ponle que de promedio estás ganando 1.000, 1.500 al mes, pues irte a vivir a México o a Manchester y tener un gasto de 1.000 al mes, pues no es algo muy viable, porque va a hacer que tu banca crezca muy lentamente o incluso se estanque o que como te enfrentes a un downswing lo vayas a empezar a pasar mal. Entonces, diría que el tema de empezar a tratar de emigrar y demás y viajar tiene que ser ya cuando estés muy sólido en tema de bankroll Ujú. y no ir tan a lo loco. Y entonces, adaptar mucho en función de también lo que te puedas permitir. Si estás generando 2.000 al mes, pues no te vayas a vivir a Londres porque te lo vas a gastar en el alquiler. Es verdad que en México la vida sería más barata, más accesible. También puedes ir a sitios como en Portugal, que tema de precio también va a estar bastante mejor. O sea, buscar un poco si tienes ataduras en España, pues pareja, amigos, familia, etcétera, no sé qué, que no te permiten irte muy lejos, tu bankroll, disponibilidad que puedas hacer, el estilo de vida si te va a gustar irte a ese sitio, etcétera, un largo etcétera. ¿Tú crees que en punto .es se puede ganar dinero? Porque mucha gente me escribe, punto .es es imposible ganar dinero. Entre los impuestos y que no hay tráfico, no se puede ganar. ¿Tú qué opinas? A ver, claro que puedes ganar dinero. Lo que pasa es que cuando ya llegas a unos niveles más altos, tipo, pues yo diría que a partir de No Limit 500, de punto 400, creo que había en alguna de estas, Si yo hablo de No Limit em, 50 y todo eso. ¿Eh? pero perfectamente. Aparte que es que, si no estoy equivocado, creo que hasta 5.500 euros están exentos de tributar Ujú, sí. al año. Entonces, es que ganar 5.500 euros en No Limit 50 no está nada mal. O sea, que no es algo tan fácil. Y luego a partir de ahí se paga por tramos de IRPF. Entonces, el que te esté diciendo que no es rentable, quizás no está siendo consecuente un poco a lo que está diciendo y no está mirando bien el tema de cómo hay que tributarlo y demás. Porque evidentemente que sí, sí que hay y sí que puedes ganar. Y los niveles bajos y medios de punto fresh son una maravilla, sinceramente. Ujú. Luego, ¿recomiendas vivir con otros regulares o mejor solo con pareja más tranquilo? ¿Eso cómo lo ves? Si, si puedes, yo te recomendaría que sí, si te quieres dedicar a esto, em, lo mejor es que vayas a vivir con jugadores de póker.
si puedes. Porque sin quererlo inconscientemente, por imitación, vas a ver que la otra persona se ha levantado antes que tú y ya está trabajando, te vas a poner a trabajar, ves que por la tarde se pone a estudiar y tú también quieres estudiar, vais a discutir mucho, debatir sobre manos, etcétera, vas a copiar cosas que ellos hacen porque no solo tema de estrategia de póker, sino a lo mejor ves que pues el tío va al gimnasio o tiene una alimentación sana y ves que esto te hace tener una buena mentalidad, bla, bla, y lo vas a ir copiando. Evidentemente que si te vas a vivir con gente que se está intentando dedicar a lo mismo que tú, siempre también te va a hacer que crezcas lo más rápido posible. Ujú. También puede pasar lo contrario, ¿no? O sea, tú ser el que grinda y el otro dice, mierda, estás no grindando. También me ha pasado. Eh, o sea, De hecho, yo empecé a jugar a LOL porque me pasó que me vició uno en Manchester. ujú. Sí, sí, por eso digo. O sea, básicamente ir a vivir con gente a poder ser que sean mejores que tú, ¿no? Que sean más responsables que tú. Para que se te pegue a ti. A ver, lo óptimo diría que sea, evidentemente, que jueguen más alto que tú, que jueguen mejor y que tengan mejores rutinas, o sea, es decir, que sean mucho mejores que tú para que tú aprendas por imitación, prácticamente. Pero esto va a ser complicado, porque luego esa persona, si juega más alto que tú, sabe más que tú, tiene más dinero que tú, come mejor que tú, y etcétera, va a decir, pues sí, ¿por qué me voy a ir contigo y no con otro que sea mejor que yo o esté más a la par? Entonces, encontrar eso diría que es difícil, pero intentaría buscar siempre jugadores que tengan una mentalidad parecida a la tuya, un tema de estilos de vida, etcétera, rutinas, horarios, no sé qué, stakes, thinking, a ser posible, y ya está, porque es complicado si no armarte una casa para compartir. Ujú. Sí. Luego hemos hablado de Mento Poker un poco. ¿Tú por qué sigues en Mento Poker dando clases después de 5 años? Pues la verdad es que hace un tiempo me hice esa misma pregunta y estuve unos meses sin dar clases, no tenía muy claro Ujú. si seguir o no. Pero bueno, opté por seguir, no con el mismo volumen de clases que daba antes, que daba 8 horas de clase, que al final nunca mis clases eran de una hora, eran de una hora y media, así que no eran 8, que serían pues 10, 12 O sea, las que estaba impartiendo. dabas 3 horas a la semana. 4 horas al mes, de una modalidad de Cash Pro y otra de, por ejemplo, de Basic, que sumaban 8. Ujú. Y era un ritmo que al final es que entre unas cosas y otras, más el grupo de estudio, más el tiempo que quería dedicar para mí, para mi familia, etcétera, no me daban las horas y quise empezar un poco a bajar el ritmo porque no lo podía hacer. No daba abasto con todo, entonces soy un poco de la mentalidad de que si no puedes hacer algo bien, no me gusta continuar haciéndolo. Entonces, como yo ya no me notaba que iba a poder dar el 100% de mí, no era capaz de seguir ese ritmo y entonces bajé el número de horas. Ahora estoy dando 2 horas al mes Ujú. y mucho mejor, la verdad. Y entonces, ¿por qué sigo? Porque creo que es por un poco, a ver, yo llevo muchos años en esto y siempre ha sido, también fui coach en Poker Strategy, aunque miré y vi que no sé si es que habían retirado los vídeos o qué, pero no hay apenas vídeos de esto. Siempre he estado un poco en esta línea porque además de que me ha gustado mucho estudiar con los mejores a ser posible, también me gusta mucho enseñar y creo que tengo cierta facilidad. Es que también esto de juzgarlo es muy difícil porque tienen que ser los propios alumnos los que lo dicen, pero de casi siempre o todos me tienen en un listón bastante alto y siempre me hablan muy bien de mí. Entonces, supongo que se me dará bien enseñar al tipo que me gusta y me siento realizado a la hora de poder intentar ayudar a alguien al que alcance sus objetivos si está en mi mano. Entonces, es un poco por esto, no es un tema de económico ni de que sea rentable o no, que lo es, pero no es por esto, es por más tema de satisfacción y poder ayudar y sentirme realizado. O sea, al final lo que se dice de que el que enseña aprende 2 veces, ¿no? Te reta a Sí, ti mismo a sí, mejorar. siempre he escuchado esto y también creo que es una cualidad de los jugadores que más lejos han llegado, que no cumple siempre, ¿eh? Porque también he conocido jugadores muy, 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 muy top que a la hora de explicar son un desastre, pero apocalíptico. O sea, que en su cabeza saben exactamente qué es y cómo tienen que hacerlo, pero a la hora de explicarlo no saben hacerlo. Entonces,
te provoca al final un caos, un follón que no... y otra persona al revés, tiene una cualidad tremenda para expresar el concepto o la idea y que tú fácilmente la interiorices. Y eso he visto, he estado con muchos que tenían esta cualidad y que enseguida era como dar la pista o las palabras clave para interiorizar esto. Entonces, quizá me siento un poco así, que creo que doy con la tecla rápido. O sea, al final es como simplificar lo complejo, ¿no? Vamos a decir que sería un Sí, buen coach. hacer fácil lo difícil, eso es, sí. Ujú. O sea que al final, cuando lo que se suele decir que cuando tú le eres capaz de explicar a un niño de 8 años lo que haces, es que realmente lo entiendes. Porque muchas veces tú crees que lo entiendes, pero si no es capaz de explicarlo bien, es que no lo has entendido del todo. Y entonces, pues dando clase, es que lo has entendido, vamos a decir. La verdad que tengo un poco dilema con esto, porque por un lado sí, es como la respuesta más rápida que se me vendría a la cabeza, que si alguien sabe explicar algo muy bien es que es muy bueno, pero es que la experiencia me ha enseñado que hay gente que no lo sabe explicar y es muy bueno también. Entonces, es diría como que una virtud. Em, que no significa que vayas a ser mejor jugador que el otro, no. Simplemente que unos tienen más virtud a la hora de poder expresar unas ideas, unos conceptos que otros. Ujú. No sé, tengo mis dudas ahí. Vale, has dicho que ahora tienes menos tiempo con tu hija, ¿no? Y todo eso. ¿Tú cómo haces para organizar tu día o qué... ¿Cómo haces para que todas las piezas se encajen ahora mismo? ¿O qué consejos podrías dar a gente que dice, ¡Pua! No tengo casi tiempo? ¿Cómo hacer aparte del móvil y todo eso? Es que, es que esto es como, por ejemplo, cuando me intentaron explicar lo que iba a ser padre, el nacimiento y demás. Por mucho que tú te trates de imaginar en esa situación, no se acerca a lo que es vivirlo de verdad en y vivirlo en carne y hueso. Esto es un poco parecido. Al final hay consejos o ideas que sí que puedes intentar explicar, pero que realmente hasta que no les ocurre, no son conscientes. Es decir, alguien que pasa 4 horas al día con el móvil de manera inconsciente, porque no son 4 horas seguidas, son 15 minutos por la mañana, media hora por la noche, 15 minutos después de comer, mientras voy a no sé dónde, mientras espero otra media horita por aquí. Explicarle que pasa mucho tiempo con el móvil. em, Cuando no es consciente del poco tiempo real que tiene o de la importancia que tiene el resto del tiempo en cómo lo podría aplicar a otros aspectos más importantes, no lo va a entender. Lo va a entender, en mi opinión, cuando no tenga ese tiempo. Cuando no dispones de ese tiempo, te vas a dar cuenta de que si has pasado de tener 16 horas al día para hacer lo que te dice la gana a tener 10, que te quitan casi la mitad del tiempo disponible, te vas a dar cuenta que ya no puedes meter esas 4 horas al día en el móvil. Y eso fue es un poco lo que me hizo a mí aprenderlo. Es que no creo que haya otra manera, la verdad. Tomar conciencia, pero es que al final también hay que vivir por épocas y hay que disfrutar. O sea, yo entiendo que hay mucha gente que quiere alcanzar lo más alto en algo y me gusta esa mentalidad de estoy muy a favor o muy fan, soy muy fan de la gente que lucha al límite por sus objetivos, por sus metas, por lo que quiera proponerse en la vida. Pero tampoco hay que dejar de lado a veces disfrutar del proceso, sobre todo, también tener desahogos, pasarlo un poco bien, disfrutar de la vida, que la vida no es solo coger y decir quiero ser el mejor en esta cosa, es que a lo mejor por mitad del camino no llegas o te pasa alguna desgracia y a lo mejor te hubiese gustado hacer otras cosas también en medio. Entonces es un poco el equilibrio, la balanza de ir a por tus objetivos y al mismo tiempo disfrutar del proceso y otros aspectos. Y Miguel Mora, ¿cómo es un día en su vida? Para ver lo que es el equilibrio, si tuvieras que decir, me levanto hasta ahora, hago esto, esto y esto y esto, para que más o menos veamos. Bueno, pues aquí te diría que el Miguel Mora de antes de que naciese mi hija era una Eso, persona que cuéntame las dos, cuéntame las dos. El más pues tryhard, bueno, el más tryhard todo el día jugando, ¿no? bueno, el Más Tryhard apareció hace unos meses, en realidad, ¿Vale? que llevaba tanto tiempo jugando al póker que había perdido un poco las ganas o la motivación, diría. Ujú. Y a base de ir hablando con varios del grupo, me dijeron, mira, tú empieza a jugar más. En lugar de jugar
porque yo hacer una sesión de más de 2 horas era como que me cansaba y no podía seguir. Y fui metiendo pues 2 horas y 15 minutos, 2 horas y media. Y cuando no me di cuenta, estaba jugando sesiones de 5 horas, Joder. levantándome todos los días a las 6, 6:30. Y prácticamente llegaba la hora de comer y ya tenía casi todas mis tareas ya hechas, había jugado, ya solo me quedaba pues realizar el estudio con el grupo, bla, 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 o otras actividades. Esa fue, y aparte que al tiempo de que cada día o cada semana iba incrementando las horas de las sesiones, me hizo que me costase menos eh, alcanzar las 2, 3 horas, 4 horas de grindar de ese día. Era como que ya no me cansaba, me gustaba jugar, recuperé las ganas de jugar, la motivación, no me provocaba cansancio no sé si decirlo como ansiedad de jugar sí, algo así como, uff, 2 horas ya, quiero cerrar. Como obligación, Y ¿no? Que no te gusta la sí, obligación de... sentir como la obligación de que tengo que jugar. Es al revés, es como que al principio tienes que forzarte un poco, entiendo que es como cuando te apuntas a un gimnasio, que a mí me pasó también. Las Al agujetas principio, mentales. exacto, no quieres ir, evidentemente vas y al principio son las peores agujetas, porque de no mover un músculo, no sabías ni que existe, a que no te lo puedes ahora ni mover precisamente, porque está completamente lleno de agujetas, te cuesta mucho más ir al día siguiente, bla, 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 tienes muchos conflictos, ahora no voy, no sé qué. Al principio, empezar y establecer nuevos hábitos son muy complejos, pero yo pensaba que esta motivación ya no podían hacer en mí, ya como que decía, tengo ya una edad, llevo mucho tiempo, ya no va a ocurrir. Y sí, sí que ocurre. Y ahí fue como, me llevé una sorpresa, la verdad. O sea, todo eso con tu hija también. Porque, Sí, sí, esto te estoy hablando hace unos meses. Diría que es el tiempo donde más horas he aplicado a jugar al póker y estudiar de toda mi vida. claro, o sea, Ahora, ahora tenía un parón gordo y ahora estoy otra vez en modo que tengo que volver a recuperar ese objetivo. Ujú. Pero ya viendo que lo puedo conseguir, ya no es un objetivo idealizado, algo que no se pueda conseguir y que precisamente ya he visto que sí que ocurre, así que ahora es ponerme con ello. Sí, yo creo que puede ser porque tú tienes una creencia limitante o de que podías jugar 2 horas y al ver que puedes jugar 2 horas y media y tres, dices, joder, como que te motiva. Tienes como una nueva ilusión de retarte a ti mismo y todo eso, ¿no? Como decir, porque una de las cosas que más nos motiva es el ser nuestra mejor versión, el mejorar día a día y tú dices, hostia, sí, que soy capaz de jugar más y más y más. Y eso te puede hacer un poco recuperar un poco esa chispa que después de tantos años pues habías perdido. Puede ser un poco eso, Exacto. ¿no? Tiene que ser algo progresivo, o sea, no intentes coger y decir, hago sesiones de 2 horas, mañana mismo voy a jugar 5, porque ni lo vas a conseguir, y aparte que vas a sufrir, y si lo consigues así, al día siguiente es que no vas a querer ni jugar directamente. Tiene que ser algo escalonado y progresivo y que realmente vayas consiguiendo poco a poco este objetivo, pero sí se puede hacer, y es que yo en mi caso no lo pensaba que fuera posible, porque no lo he hecho nunca, sesiones de 5 horas, a ver, cuando jugaba torneos, pero pues no te quedaba otra. Pero quitando eso, nunca lo había hecho y ya pensé que, digo, con todos los años que llevo jugando y la edad que tengo, ya no iba a ser posible y todo lo contrario. Ujú. O sea, tú juegas por la mañana, luego estudias, luego estás con tu hija o cómo haces eso. Sí, dependiendo, o sea, digamos que me voy organizando por días. Normalmente los lunes me suelo quedar por las tardes con ella. Los martes tengo una clase de pádel. Los miércoles depende, pero también intento quedarme con ella. Los jueves depende también si tengo clases o no, etcétera, con el grupo de estudio. Todo esto voy intentando adaptando también en función de la planificación semanal con el grupo de estudio, con todo lo que sea y en función de eso me voy organizando. Pero digamos que intento siempre cerrar o haber cerrado a las 6, 6:15, para ya poder estar con la familia, claro. Ujú. Vale, luego también me has contado que hubo una época que jugaste torneos, ¿no? Sí, hubo una época que es que no recuerdo qué año fue, pero sí que me dio un poco por, también cansado un poco quizás del cast, de estar muchos años y decir, joder, veo a gente jugando torneos que a lo mejor técnicamente considero que están muy por detrás, le quiero dar una posibilidad o porque ya conoces a varios jugadores de cast que han transicionado a torneos y a lo mejor les ha ido bien, por probarlo simplemente si es una modalidad que me podría gustar. Lo intenté. Y lo intenté de verdad, que estuve de manera disciplinada, preguntando además a gente que jugaba cómo me podría un poco organizar
los horarios, que eran completamente al revés de como me gustaría a mí tenerlos. Es decir, siempre tienes que jugar torneos por las tardes, incluso las noches. Tienes que tratar de organizarte la cena para cenar en 5 minutos o calentártelo en 5 minutos y tener todo preparado. Distribuirte las horas de ir al baño. Cuántos días a la semana jugar torneos y cuántos descansar, cuántos aplicar para estudio. Me organicé todo y lo estuve intentando varios meses y no porque tuve resultados, creo que quedé positivo, no me recuerdo, pero no fue por eso, sino porque fue un estilo de vida que incluso tratando de implementar el hábito, que no fue una semana, fueron a lo mejor 3 meses que estuve, algo así, era completamente infeliz con esos horarios y no es algo que yo quisiera para mí. Entonces, nada, no, lo dejé ahí. Ujú. ¿Tú qué opinión tienes de la gente que, sobre todo que ya es profesional y que va cambiando de modalidad? Que dice, por ejemplo, vale, ahora estoy en CAS, me paso a torneos, luego de torneos a spins. O sea, ¿crees que puede ser bueno a veces? ¿En qué casos? ¿Crees que es una buena decisión? ¿O piensas que tienes que enfocarte solo en una? ¿O qué crees? Bueno, yo diría que para empezar, para ser uno, al final es póker. Si quieres ser uno de los mejores jugadores de póker del mundo, tienes que aprender a jugar todas las modalidades. Cuando aprendes a jugar muy bien con 100 blinds, te vas a dar cuenta que los jugadores de high stakes, casi muchos entran en la mesa con 30 o 40 ciegas porque tienen ventaja sobre los stacks de 100. Entonces, si vas acogiendo esa fluidez también a la hora de saber jugar con stacks cortos, este aprendizaje que puedes aplicar muy frecuentemente en torneos, también lo puedes después llevártelo de nuevo a las mesas de cash y al revés. El estar jugando constantemente con stacks deep en cash te ayuda mucho a tener unas fases iniciales de torneos que por desgracia son las que no están el dinero, pero ves errores gigantescos sobre jugadores a lo mejor que están considerados como muy buenos en torneos. Entonces creo que es algo complementario y de hecho si te fijas, por ejemplo, para mí Davy Jones es, bueno, para mí, que no, que no lo he descubierto yo, que todo el mundo está de acuerdo en que es uno de los mejores jugadores del mundo, es un jugador que juega cash, que juega torneos, seguramente no lo vas a ver viendo jugando spins, pero porque no lo necesita y porque seguramente no le serán rentables, va a generar más early, más EV en otras modalidades, pero todos lo compaginan cuando llegan a un nivel muy top con jugar también pues estos torneos, mixear un poquito ambas cosas. Ujú. O sea, sobre todo CAS con torneos, ¿no? Podríamos decir. Sí, yo diría que sí. Al final, por ejemplo, en spins quizás un jugador de spins, pues a lo mejor es normal que lo mixee también con torneos. Yo diría que con torneos es normal que casi todo el mundo juegue de vez en cuando. Porque hay veces que son muy rentables o porque también mola de vez en cuando jugarte algún torneillo. Pero desde luego también tener la disciplina. Porque, por ejemplo, hablamos otra vez de Davy Jones, pues estoy seguro que es una persona tan currante que ya no solo es que se haya estudiado mucho el tema de stacks cortos, etcétera, sino que seguramente que se haya puesto a mirar temas de ICM, y lo pillan muy rápidamente a nivel de conceptos muy profundos o muy complejos de otras situaciones de póker, entender e interiorizar esto, que a la otra persona a lo mejor le podría costar más. Eso es lo que le hace que sea tan top también. Ujú. Vale, y ya para acabar, te voy a dejar algunas preguntas rápidas. Top 3 de jugadores favoritos, jugadores de póker favoritos. Top 3 de jugadores favoritos. ¿Pero tienen que estar activos o...? Lo que tú quieras. Vale, pues entonces te diría, bueno, Bedo por lo que fue, o sea, porque demostró ser top mundial, la progresión que tuvo y porque a todos los que estuvimos con él es que nos abrió los ojos. Entonces, para mí en el número uno pondría a Bedo. Am, en el número dos pondría seguramente a Davy Jones, em, por, porque estar hoy, a día de hoy, eh, es que si no es top uno es top 2 o es top 3 del mundo, en mi opinión, a día de hoy. Entonces creo que esto es súper complejo, porque el póker cada vez hay más herramientas y es más difícil. Entonces simplemente por eso y por todo lo que me han hablado de él, de cómo estructura las clases, el grupo, etcétera, y cómo tienes tan estudiado el juego y esquematizado, diría que es una persona que tengo mucha admiración. Y pues por último diría a Codelsa porque es quizás a día de hoy no se habla tanto de él porque está que sí retiradillo y tal, pero
pero es una persona que justo, mira, fíjate lo que hablábamos, fue el primer jugador que se sacó el Supernova Elite A ese punto es, ¿no? en punto fresh, cuando no había tráfico, y ahí era, o jugabas todo o te iban a pasar por encima, lo iba a conseguir otro antes que tú. Entonces, Jodelsa jugaba todas las mesas de CAS que se abrían. Pero es que todas las mesas eran todas las mesas. Sitangos, jugaba torneos, hiperturbos, todo. Estaba jugando todo a la vez y en todo era muy bueno o mejor que el resto. Esa cualidad, ese talento, esa enfermedad de jugar y el talento para mejorar jugando que tiene es increíble. Eso es, desde luego, de admiración. Es algo que yo no he tenido nunca. Y luego que a nivel de juego es una bestia. Ese sería mi top 3. O sea, Codelsa también podríamos decir, bueno, no sé si le conoces mucho, que también le ha metido muchas horas, como igual que Bedo y todo eso. Sí, seguro. A ver, Bedo quizá las horas que metía de estudio serían... O sea, perdón, las horas que metía eran como muchas horas de estudio y luego materializar ese estudio. Ujú. Y diría que quizá Codelsa a lo mejor sea más muchas horas de jugar, aprender mucho tiempo jugando, no tanto tiempo de estudio, pero el estudio que hacía era muy enfocado a tengo esta duda respecto a esto. Diría, yo creo que Codelsa aprendió jugando, digamos. Ujú. Es uno de los jugadores que aprendió jugando. Luego has dicho que David Jones te han hablado de que tiene las clases muy bien estructuradas y todo eso. ¿Se puede contar qué te han contado eso? O sea, ¿cómo estructuras las clases o...? Bueno, a mí tampoco tengo mucha más información. O sea, No, vale, vale, simplemente vale. sé que es una persona que por lo visto tiene muy todo organizado, supongo, imagino que tendrá apuntes, o es que me veo muy reflejado, sin conocerle ni saberlo de primera mano, en cómo quizá puede ser él en el sentido, no me comparo con él, ¿vale? Sino que en el sentido de que quizás sea muy estructurado, de decir, vale, pues los single reset pod voy a preparar un artículo así, tal, no sé qué, no sé cuántos, o vaya a estructurarlo de esta manera, primero vamos a hacer flop, estas texturas, por estos motivos, bla, 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 bla. Y creo que como lo tiene tan estructurado, también le ayuda mucho a comprenderlo en profundidad, y por eso te decía esto, pero no lo sé, no sé nada más que eso. Si ahora va a empezar también el challenge ese de 10K, ¿no? O... No sé si ha empezado. No tengo ni El... idea. Ah, no. Vale, vale. No, el No Limit 10K. Como que se enfrenta a los mejores del mundo en Coin Poker. O Ah, sea, sí, lo que hacen todos los años, ¿no? Que tienen, luego tienen las Hallcards que están todo el rato las cartas sí, sí. vistas o no sé qué, Algo y no así. tienen rake. Sí, 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 pues. sí, sí, esto es... vale, ya sé, es que no sabía lo que me estabas hablando. Es el típico reto que hacen todos los años, que... Y luego aparte hay premios para... Ujú. incentivos para los que queden en el top, tal, etcétera. Está Sí. muy bien eso. En mi opinión, eso es que es algo que... Yo no sé por qué el resto de salas... Hay salas que funcionan, no sé ni por qué, porque que si no tienen ni promociones de Rayback, tratan mal a los regulares, no sé qué, no sé cuántos, luego no hacen buena publicidad, el soporte es una mierda, etcétera, y funcionan, y otras que luego se le ocurran mucho y luego dirán, ¿por qué esta sala progresa tanto? Pues, coño, porque es que esto, o sea, es que es un poco lamentable, la verdad. Ujú. Pero evidentemente, pues todas estas cosas van muy a favor, no solo del póker, a nivel global, seas jugador profesional, recreacional o te guste mirarlo simplemente, sino que también es un incentivo para crear tráfico, para los regulares, darle nombre a la sala, darle publicidad. O sea, es que me parece ultra top estas ideas. Sí, luego se puede crear contenido, la gente conoce a los jugadores y todo eso. Esto es lo mismo. ¿Para la sala es un gasto o es una inversión? Ujú. Es una inversión. Al final tampoco gastan tanto. El reloj que darán 200K o 300K. Y ya todos hablan de Coin Poker. Y luego Gracias que a si eso. venga está saliendo vídeos por ahí por YouTube, en no sé qué, se habla mucho de esto. Ujú. Es publicidad muy, muy clara. Miguel, ¿qué es el éxito para ti? Uf, pues buena pregunta, a ver. En mi opinión, porque también he estado mirando también bastante al respecto y estoy más de acuerdo con la teoría que había visto que decía que el éxito no se trata en conseguir quizás lo que la mayoría de las personas em, tienen como objetivo o tienen en mente. Es decir, tener un Ferrari, pues a lo mejor es alcanzar el éxito para mucha población o la que la gente se piensa. Pero el que tiene un Toyota y es feliz con el Toyota y no le importa tener un Ferrari o no, y le da más importancia a
pues haber sentido que no ha traicionado sus valores a lo largo de la vida, no haber fallado a sus amigos, haber sido buena persona, haber ayudado a quien se has podido a lo largo de la vida, eh, tener, evidentemente, tener casa, tener las necesidades básicas siempre cubiertas, ser buena persona, ser buen padre, ser buen marido, todo lo que te quieras proponer, para mí eso es el éxito. No alcanzar que si tener no sé cuántos millones, no sé cuántos coches de lujo, no sé cuántas casas, no sé qué. Creo que va más bien por sentirte feliz con los objetivos que estás consiguiendo y estar contento con ello. Ser un poco más orgulloso de quién eres, ¿no? Como persona, más allá del dinero. Podemos decir. Vale. A ver, sí, no del todo, porque entonces si no, una persona que sea muy orgullosa diría que siempre está en el éxito o siempre lo ha alcanzado, porque el orgullo le va a impedir a lo mejor decir que pues que tenía como objetivo ir al gimnasio, yo qué sé, 4 días a la semana, voy dos, pero como tengo mucho orgullo en mí mismo, soy exitoso en esto. No, No, pero orgulloso sino que de lo que hace. O sea, no orgullo de. sí, sí, vale, sí, que Satisfecho. estés como... Exacto, sí, que estés como satisfecho y realizado con los objetivos y valores que te han hecho formarte como persona y que te has establecido para alcanzarlos, diría también. Un Ujú. poco todo. ¿Tú crees que para la gente tener un Ferrari es el éxito? O. Bueno, es como un poco lo típico de pensar, pues mira qué pedazo de casa tiene este, y como admirar a gente que a lo mejor ha ganado o generado mucho dinero, o que a lo mejor incluso ni la ha generado él y la ha heredado, o la ha tocado, o un golpe de suerte, o mil variables. Creo que mucha parte de la población identifica el éxito de esta manera. Ujú. Vale. Yo ahí, como a mí no me pasa, igual no. No sé, yo creo que la gente no lo valora tanto. No lo sé. Bueno, que puede ser que esté equivocado. Igual es como yo no lo valoro No, no, que no tanto. lo sé, no lo sé. Al Igual final, es como yo no o lo sea, valoro tampoco voy tanto. hablando con todo el mundo de esto. Es un poco por comentarios que A veo, ver, igual en el mundo por... del póker, claro, el que más gana es el más exitoso. Es verdad que hay un poco, sí. Ujú. Sí, pero igual tú ves a. Yo qué sé. A David Jones. Y luego igual está infeliz. No lo sabemos. ¿Sabes? Que igual dices, hostias. Ya, Que está. Buah, David Jones está el puto amo. Y luego. No es feliz con lo que hace. No lo sabemos, pero. claro, Pero. pero para lo que nos atañe en cuestión, que si fuese una entrevista o una charla sobre alcanzar el éxito en la vida y demás, pues a lo mejor tendríamos que ir hablando de otras cosas, pero cuando tratamos de identificar o hablar sobre los que han conseguido éxito en esa variable en cuestión, como por ejemplo Ujú. puede ser dentro del póker, pues es que es diferente, porque para mí el éxito que puedas conseguir, como por ejemplo jugador de póker, no es a lo mejor llegar a lo más alto. A lo mejor jugando un stake medio donde tampoco llama mucho atención, si tienes unos ingresos decentes, etcétera, y vas cumpliendo los objetivos que tienes, eso también puede ser éxito. Entonces, evidentemente, no estamos hablando de comparar a uno con el otro. Si hablamos de quién es mejor jugador, pues indudablemente estamos hablando de que David Jones es mejor. Pero ¿cómo se siente de Jones? Pues habría que preguntarle a él, evidentemente. Yo creo que va a estar muy contento, ¿no? Por todo lo que ha conseguido, porque poco más puede conseguir. Ujú. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido este año? Este año. Sí. O el ah, anterior. a ver. Esta me ha pillado un poco. Mira, por ejemplo, el otro día. Esta ha sido un aprendizaje. Ha sido un poco raro. Pero bueno, es que no me viene a la cabeza otro, ¿vale? Seguramente haya Ujú. otros muchos y. Pero por ejemplo, el otro día estaba dando una clase y enseguida me di cuenta de uno de los errores típicos que se cometen es en organizar mal la lógica para tomar las decisiones. Un jugador que ya lleva muchos años estudiando GTO, etcétera y demás, o que ya tiene mucha experiencia, la toma de decisiones que hace para decidir si blufear una mano o no, blufcachear o no, es en la secuencia que se ha dado, estimar si el rival tiene suficientes faroes o no, o el metagame, o lo que sea, o si su mano luego después resulta que es un buen bluff catcher o no, etcétera.
Pero un jugador que no tiene esta experiencia o este orden lógico de las cosas, diría que es que en la clase me quedó mucho mejor, la verdad. Pero fue como que tiene una frase hecha y la aplica acorde a la decisión que quiere tomar en realidad. Por ejemplo, em, yo qué sé, por ejemplo, apostar por valor y por protección. La frase típica de apuesto aquí por valor y protección. Es que es una frase hecha que a lo mejor aplica bien en una situación en concreto, Ujú. pero que por desgracia se puede utilizar en muchas situaciones del póker y se utilizará mal, porque si tú armas tu estrategia en función a esa frase, ¿vale? Le darás sentido a esa frase, pero a lo mejor en esa situación en concreto no cobra sentido. O con la mano en cuestión que estás jugando, no necesitas ni protección y a lo mejor ganas mucho más valor no apostando. Entonces creo que hay mucha gente que arma una frase y luego la estrategia la desarrolla en función a esta. Por ejemplo, otro ejemplo sería a lo mejor una línea que han pagado preflop, el flop es check check, el turn es check check y en el river tienen una carta del palo que bloquea un color que se ha completado usando las dos cartas, ¿vale? Pero solo tienen una. Y aquí dicen, pues voy a raisear porque bloqueo colores. Pero en realidad, un jugador que es bueno se da cuenta que en esa línea es que no. Es que es absurdo bloquear colores o no, porque cuando tenga el otro una top pair te va a pagar un raise. En un bote tan pequeño, check check flop, check check tour, hace bet y ante el raise te va a pagar. Bloquear color ahí no tiene sentido, pero la frase otra vez aplica. Vale, Ujú. aquí bloqueo color, raise. Entonces es como que utilizan la frase y a raíz de ahí su estrategia. Y esto creo que ha sido un aprendizaje que me ha ayudado. Es un poco absurdo que diga esto de algo que he aprendido a raíz de darme inconscientemente el otro día una clase y explicar esto. eh, pero me ha ayudado a entender de que es de un error común que le pasa a muchos alumnos, por qué le pasa y es por este motivo. Y la verdad que todos coincidieron y además les dije varias frases. Digo, aquí ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? ¿Qué es esta frase? Y a que en función de esta frase ya habéis hecho esta estrategia. Y coincidió. Bueno, coincidió, que fue así. Sí, eso es como que el ser humano actuamos emocionalmente y una vez que hemos actuado así, justificamos racionalmente. Es como, sí, esto lo hice porque tal, pero luego realmente actuaste emocionalmente de, vale, voy a hacer la apuesta y luego ya es como, no, esto es por valor protección, pero realmente en ese momento no pensaste eso. Es un poco Sí, eso. es más o menos esto. Es como que quizás, creo que, o sea, quizás lo has expresado mejor que yo, pero lo que yo diría es que es como que el resumen que haces mental es incorrecto y lo resumes en una frase Ujú, que realmente no engloba el concepto en sí. ujú. Sí, sí, sí. Vale. ¿Qué meta personal y profesional te gustaría alcanzar en los próximos 5 años? Uf, 5 años. O tres, o... Ah, De aquí a sí, sí. 5, puede ser en dos. A ver, por desgracia, por ejemplo, a más corto, es que claro, a 5 años, uf. O sea, 5 años, vale. A 5 años me gustaría haber generado un bankroll bastante importante, haber estado estudiando, que tengo un objetivo de ponerme a mirar mucho el tema de inversiones, bolsa, etcétera, próximamente. O sea, Un millón, un dentro de kilo. ¿Un kilo? Un kilo, un millón. De No, hecho, no, no tengo. generar. No, no, generar, o sea, generar banca como lo máximo banca posible Ujú. pues, para poder invertir en otras actividades, hacer otras cosas y tener otras opciones. ¿En qué te gustaría Pero invertir? me gustaría meterme bastante a estudiar tema de bolsa para ver Ujú. realmente cómo sacar rentabilidad al dinero y no perder porque se va devaluando año tras año. Y todo eso, aunque no me gusta, pero sé que es muy rentable, entonces tengo que hacerlo. Ujú. También valorar la opción de que a lo mejor me gustaría, si lo consigo, pues dentro de unos años intentar emprender algún negocio que me pueda gustar. No sé de qué, no lo he pensado porque soy muy de que si lo pienso y se me mete algo en la cabeza, voy a por ello y a lo mejor me desvía el foco para poder conseguirlo. Entonces, prefiero tratar de improvisarlo cuando se vaya acercando más el momento. Pero quiero también un poco dedicarme también a otras cosas que a día de hoy no estoy haciendo. Ujú. Y a Hacer nivel. deporte que dejé de hacer cuando nació mi hija. Ujú. También quiero volver y tener esa disciplina y ese hábito semanal eh, que no estoy haciendo por desgracia. O sea, a nivel personal de deporte, ¿no?
Sí, alimentación, todavía mejor y optimizar los horarios, em, mejorar también la eficiencia para también tareas de la casa, de no procrastinar algunas veces con esto, que a veces queda un poquillo de pereza. Ujú, Crecimiento personal, crecimiento también pues que te ayuda también profesionalmente, como puede ser la disciplina, el gimnasio, alimentación y desarrollarme en otras cosas que no sean solo póker, a nivel también de generar ingresos, como puede ser pues el tema de la bolsa o negocios, que también es algo que tengo en mente. ujú. Ya casi para acabar, un personaje of póker con quien tendrías una charla. Y puede estar muerto si quieres. Un personaje of póker con quien tendrías una charla y puede estar muerto. Hmm. Tiene que. Bueno, es que en realidad. Claro, pero tendría que ser porque si, por ejemplo, te digo en inglés y mi nivel de inglés es como para no tener una charla, pues Bueno, un sí, poco. habla en castellano. O En realidad creo que sea, el que quieras del mundo, vamos. pues es que te diría igualmente que yo creo que Cristiano Ronaldo. Ujú, O sea, igual parece que la gente se va a pensar que soy un friki de Cristiano Ronaldo y no es así. Lo que admiro mucho es eh, la mentalidad y la disciplina que tiene esta persona, porque es que cuando investigas sobre gente así, te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás. Y esto creo que me serviría como motivación, no solo para mí, porque si luego al final yo le puedo intentar inculcar estos valores a mi hija, también estoy intentando ayudarla a ella, o a otras personas, o a mis amigos, o a quien pueda, y explicarle esto que para mí es muy importante, le tengo mucho valor a esto. Entonces creo que sería Cristiano Ronaldo por esto. Sí, una vez escuché, decía Georgina, o que es su mujer, creo, o su novia, que lo que más le sorprendía de Cristiano era que después de haber estado en el Madrid, Champions, Balones de Oro y tal, que ahora estaba en Qatar, creo que es, ¿no? Bueno, ¿dónde está? Bueno, en Sí, Arabia, no sé dónde está. Que sigue igual de tryhard que cuando estaba en el Madrid. sí, Que es la muy mayoría loco. es, vas allí, un poco Claro, la gente va piscina y allí a no sé qué, jubilarse. y es tener la mentalidad de decir, tengo 1.000 millones de euros, he ganado Champions, Balones de Oro, soy el que más seguidores tiene en el mundo en Instagram, y aún así tengo la misma ilusión que cuando tenía 25 años, ¿sabes? Eso me Es una parece locura. una locura. ¿Qué conversación, qué le preguntarías, de qué hablarías con Cristiano? En primer lugar me gustaría informarme sobre sus rutinas y que me contase por su experiencia sobre la diferencia con el resto. Pues por ejemplo, yo es que ya he escuchado muchas historias de que dicen que a lo mejor tenían que a las 9 empezaba el entrenamiento y algunos llegaban a las 8 para estar un poco antes en el gimnasio, pero es que, por ejemplo, esto tiene TVZ por ahí unos cuantos vídeos para YouTube y te cuenta que es que incluso hasta las 6:30 llegó a intentar ir hasta las 7 y tal, y Cristiano Ronaldo ya estaba en el gimnasio. Entonces, cuando tratas de acercarte a alguien y cada día vas más pronto, y te das cuenta que ese tío ya está ahí, y que cuando tú vas, el tío sigue ahí también, eso me gustaría saberlo, un poco información suya real, si es verdad que fue así, el por qué lo hacía, cuál era la motivación, el cómo no. Porque al final, cuando algo no te sale después, si estás invirtiendo muchas horas y por lo que sea no te va bien en ese sentido, o lo que sea, o tienes una crisis por otro personal, por ejemplo, familiar, ¿cómo lo gestiona? Sería un poco por ahí orientar las preguntas. Ujú, ¿Y cómo hace para no quemarse? Porque al final, cuando le metes tantas horas, esto no te provoca que te. No sé, es que físicamente incluso. ujú. O sea, al final es un poco como lo de Kobe Bryant, ¿no? Que decían que se Sí, levantaba a las 4 para ir a entrenar y exacto, no sé exacto. qué. Sería un poco parecido. Al final no hay casualidad. Vale. ¿Qué dos personas te gustaría que trajera a este podcast? Que tú conozcas, que tú digas, "Hostia, pues puede ser interesante". Claro, aquí es que tendría que saber un poco, hombre, indudablemente, pues tiene que ser los del top 3 que te he dicho. Entonces, cualquiera de esos tres que he dicho O sea, sería David Jones y a brutal. Codelsa, ¿no? Porque a Bedo yo creo que casi imposible. Vez imposible también, Bueno, ¿no? no lo sé, no lo sé. Está complicado. He escuchado rumores por ahí de que está ultra retirado. A lo mejor se le puede rascar por ahí una entrevistilla, ¿eh? ¿Cómo que ha vuelto? ¿O cómo? No, no, que está ultra retirado. O sea, que Ah. No, pero digo, porque alguna vez a Miguel de Mento Poker decía que había intentado y que no se podía, entonces no sé. ya entiendo que puede ser complicado. Pues hombre, eso sería muy top.
Luego, si no, a lo mejor a que estén así más a mano, pues no lo sé. Alguno que esté por ahí jugando a la orden del día de punto fresh y tal, y que no hayas entrevistado todavía. Por ejemplo. Pues no te sabría decir ahora mismo. No sabría decirte. Vale. Sí, a ver, lo tengo en la cabeza. Espera. Oh, Es que no madre conozco. mía. A ver, dame un segundo y te lo busco. A ver si lo encuentro. Vale. Bueno, a Mark, si no, a Love Pay Safe. Ujú. No sé si ha pasado por aquí. No. Pues mira, esa sería una buena entrevista. Porque es bastante peculiar y creo que iba a dar bastante juego. Ujú. Sí, yo tengo un Ya está, me alumno quedo con este. Me quedo con este último. que le conoce y tal. Vale. Y ya la última de todas, el mayor aprendizaje de toda la entrevista, si la gente se tuviera que quedar solo con una cosa y esa lo va a aplicar o se le va a quedar en la mentalidad o lo que tú quieras, ¿qué sería? Una cosa con la que se tiene que quedar la gente sí o sí. Pues que disciplina está muy por encima del talento, así que no seas vago y métele más horas que el resto y ya verás cómo destacas por encima de todos los demás. Sí, a mí eso la verdad que también me ha chocado porque es algo que ya lo he escuchado muchas veces y que es como que lo sé, pero cuando me has hecho lo de Bedo, que le metía más horas, ha sido como hostia. Que yo en mi cabeza era Bedo típico que metían horas normales o Sí, bastantes, Messi, ¿no? pero Messi. Pero igual Messi también le mete más horas que un reloj, no lo sabemos. Que seguramente también. Bueno, yo creo que quizá Messi no ha entrenado tanto por encima de la media Ujú, y era una persona que lo cogía mucho más natural. Ahí definiría más bien que es talento. ujú, Que no significa que no se le haya currado, ¿eh? Que no quiero infravalorar a Messi. Pero creo que la disciplina puede vencer al talento. ujú. Así que nada, chavales, hay que meterle mucha caña. Pues nada, Miguel, muchas gracias y nos vemos en la Nada, muchas próxima. gracias a ti. Hasta luego. Chao.